vamos a tratar en esta mañana, sí lo conocemos, porque ¿quién de ustedes, mi amado, no conoce el Salmo 23? Conocemos el Salmo 23, pero yo quiero guiarle a una perspectiva. Gracias, Denise, gracias por tu aporte, amada. Quiero llevarle a ver una perspectiva del Salmo 23 que generalmente no se predica. No se predica, porque cuando se mira el Salmo 23 se suelen ver otras cosas y no lo que realmente hay por detrás del Salmo 23. ¿Usted lo conoce? A ver, si lo recuerda, pues vamos a decirlo, dígalo conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, me confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unguen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Apenas 6 versículos. Y déjame decirle de antemano que el Salmo 23, mi amado, es el contexto bíblico, o sea, no el versículo, el contexto bíblico más aprendido de toda la Biblia. Más aprendido de toda la Biblia. Por lo general, los creyentes suelen aprenderse de base el Salmo 23. Y obviamente, pues lo tienen como un salmo de confianza, algo bonito, porque pues David es un salmo de David y se está manifestando, pues son cosas muy bonitas que vamos a estar viendo aquí. Y entonces, incluso déjeme decirle que se suele utilizar en funerales, en actividades y cosas así. ¿Por qué? Por el contenido que tiene, pero en realidad muchas veces no se está entendiendo el contexto. No se está entendiendo el contexto. Entonces, yo lo que quiero tratar de explicarles un poquito, que en realidad detrás del Salmo 23 hay un sentido muy profético. Porque el Salmo 23, amados, en realidad 1000 años antes, porque el tiempo del rey David es 1000 años antes de la encarnación del Mesías, o sea, de que viniera Jesucristo, mi amado, que fuera encarnado en ese cuerpo. 1000 años antes, David está diciendo este salmo y en realidad está mostrando por detrás el camino de la salvación. Eso es lo que está haciendo David. Y este salmo, déjeme decirle que inicialmente pues en realidad no tiene nombre. Hay algunos elementos un poco místicos que han intentado pues ponerle como que el Salmo 23, el número 23 es el número del pastor y que es el salmo de seguridad y confianza. En realidad eso no tiene ningún sentido. No tiene coherencia bíblica, no lo tiene. O sea, ese no es el significado bíblico que algunos les han querido dar. En realidad el Salmo 23, mis amados, no tiene nombre. Y el hecho de que sea el número 23 es que en la compilación del libro de los Salmos fue el número 23. Se acabó, nada más que eso. Ahora, sí es conocido como el Misror de David. El Misror de David significa salmo o cántico de David. Ahora, el hecho de que se le llame como Jehová es mi pastor y nada me faltará es por el hecho que llegó un momento en el cual en la tradición judía entonces comienza a ponérsele el nombre al salmo de la primera línea. Por ejemplo, en hebreo está el Yahvé Roí Lo Etzar, que es Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ese fue el nombre que se le dio originalmente en hebreo. Pero no, mi amado, porque en realidad se le hubiese dado un nombre. ¿Se da cuenta? Ahora, hay algunos datos que sí saltan por ejemplo, a la vista. Y es el hecho en qué momento de la vida de David fue escrito este salmo originalmente. Porque déjeme decirle, la Biblia no lo dice. Cuando usted lee el Salmo 23 y los demás salmos, pues no le dice. Ahora, ¿qué cree? Cuando usted lee a detenimiento y se da cuenta cuál es el mensaje del Salmo 23, pues no se está hablando ahí, gracias Esther, gracias amada, pues no se está hablando ahí de una persona joven. Y le voy a explicar por qué. Por la experiencia que está demostrando a lo largo del Salmo 23. Una persona que ya de forma comparativa puede ver el antes y el después. Una persona que ha pasado pruebas, que ha vivido ciertas circunstancias. Por eso, aunque no se sitúa exactamente en qué momento de la vida de David, sí se comprende que el Salmo 23 no fue escrito en la juventud de David, sino que ya tenía cierta madurez, al punto que, repito, podía ver el antes y el después en ciertos aspectos de su vida. Entonces su nombre normalmente, pues Salmo 23, pues viene única y exclusivamente de la forma numérica que tiene dentro del libro de los Salmos. ¿Se da cuenta, mi amado? Entonces este Salmo, mi amado, no fue escrito en un contexto pastoral realmente, sino de confianza en la vida cotidiana, porque recordemos que el propio David había sido pastor.
¿Se da cuenta? Pero hay una revelación aquí en el Salmo 23, que después en el libro de Juan el propio Jesús hace referencia a él y tiene que llamar mucho la atención. Y es el hecho de que Jesucristo se hace llamar a sí mismo el buen pastor. Yo soy el buen pastor que su vida da por sus ovejas. El buen pastor que conoce mis ovejas mi voz y yo las conozco también. Entonces la referencia de que Jesús haga con respecto al buen pastor, se da cuenta que el propio Salmo 23 está diciendo Jehová, Yahvé, es mi pastor y nada me faltará. O sea, en realidad Jesús está haciendo una referencia directa al Salmo 23. ¿Se da cuenta? Un salmo que fue escrito 1000 años antes de que él viniera. O sea, no solamente un salmo de consuelo, sino también es un retrato progresivo, mi amado. Es un retrato progresivo de lo que es la obra salvadora de Jesús. Y eso es en lo que yo me quiero, esta mañana me quiero enfocar. Les repito, no hay nada místico detrás de todo esto, ni en la simbología del número 23 que hay en el Salmo, no hay nada de eso. El enfoque en realidad está en cómo podemos ver a Cristo a través del mensaje del Salmo 23. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podemos ver a Cristo a través de ello? Y esa es la pregunta que todo creyente siempre se tiene que hacer, mi amado. Escuche cada vez que esté leyendo la Biblia. ¿Dónde está Cristo aquí? Y tenga siempre que se vayas, mi amado, a Juan 5:39 y vea las propias palabras de Jesucristo diciendo que la Escritura es la que da testimonio de Él. O sea, conocemos a Cristo por la Escritura. Entonces, jamás lea un contexto bíblico sin preguntarse dónde está Cristo aquí. ¿Dónde está Cristo? Entonces, vamos a ir viendo poquito a poco, pues, algunos elementos, repito, de este mensaje profundo que es soterológico. O sea, es un mensaje de salvación. Cuando hablamos de soterología bíblica, estamos hablando del mensaje o el plan de salvación revelado por medio de las Sagradas Escrituras. Algo que sencillamente se va a ir, obviamente, manifestando de manera progresiva y que va a tener su máximo esplendor y va a converger en la cruz del Calvario. Ahí es donde está, diríamos que el boom, la explosión total del plan redentor de Dios que se manifiesta abiertamente. Al punto que obviamente ya entendemos que ahí se va a comenzar a vivir una nueva era, una nueva etapa que es la etapa del nuevo pacto que ya había sido declarado incluso desde la cena del Señor, que ya entonces vendría una nueva etapa en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces vamos a ver, número 1, ¿cómo comienza este salmo? El Señor es mi pastor, o Yahvé, Jehová es mi pastor. Hay que entender algo aquí. David en ningún momento, mi amado, le está diciendo, no dice el Señor es pastor. Él está diciendo es mi pastor. Y esto tiene una connotación aún mucho más grande cuando entendemos que, repito, David es un rey. David es un rey. Y hay una humillación personal muy visible aquí. Está diciendo el Señor es mi pastor. O sea, a pesar de yo ser el rey de Israel, yo me estoy dejando guiar porque Dios es quien me guía. Está diciendo es mi pastor. Él no es un pastor, es mi pastor. Y una de las frases que me gusta muchísimo de David, cuando usted ve, por ejemplo, David le está dejando ya el trono a Salomón, ahora sí David está bien ancianito ya, y sabe que va a partir. Y una de las frases que utiliza David constantemente a Salomón es el templo de mi Dios, la casa del tesoro de mi Dios, los instrumentos para la casa de mi Dios. Todo el tiempo la escritura, David está utilizando la frase mi Dios, mi pastor, mi Señor. O sea, ¿qué está revelando? Una tremendísima convicción de que David, mi amado, estaba sencillamente viviendo una comunión directa con Él, al punto que no hay dudas en lo absoluto de lo que implicaba para la vida del rey David, ese Señor que es su Dios, que es su pastor. Porque le digo, es en sentido personal. Por eso es importante que cada creyente, mi amado, en esta comunión que estamos llamados a tener con Dios, entendamos que esta idea de que es mi Dios, mi Señor, mi Rey, mi Pastor, se da cuenta, mi Salvador, es tu Salvador personal. La salvación no es colectiva. ¿Se da cuenta? Hay convicción de fe, certeza de aquel en quien esperas y lo que estás esperando. Entonces, decir Jehová es mi pastor o Yahvé, el Señor, es mi pastor, es una confesión de rotunda fe, de rotunda convicción y de comunión directa con Dios. Es una manera de decir, no hay nadie más, Señor, que tú y yo. Yo no creo en nadie más que tú. Y mi guianza viene exclusivamente por medio de ti. Y hoy, mi amado, bajo el nuevo pacto en Cristo, todo creyente cuenta con la presencia del Espíritu Santo, con Él y en Él.
¿Se da cuenta? Significa que tenemos una guianza directa, mire, de una forma muy exclusiva por medio del Espíritu Santo. Entonces yo veo en ocasiones que hay creyentes que están muy agraviados pensando es que Dios no me está escuchando porque es que yo no veo una respuesta de Dios inmediata. El problema no es Dios. El problema es la desesperación. El problema es querer una respuesta en un momento que sea a mi manera, a mi tiempo, y eso no funciona porque nosotros estamos buscando de Él. Entonces no venimos delante de Él a exigir nada, sino a mostrar confianza, buscando una respuesta que para nosotros es un misterio y que Él tiene la respuesta. ¿Se da cuenta? Entonces venimos a entrar al territorio de Dios, a buscar lo que Él tiene y que para nosotros obviamente no lo tenemos, lo necesitamos. Pero eso tiene que manifestar la confianza, que diga lo que Él diga, mi amado, diga lo que Él diga, la respuesta que Él dé, Él es mi pastor, Él es mi guía, Él es mi Señor y yo me sujeto a su voluntad. Porque ¿sabe qué? Mire, la salvación bíblica no es solamente cuestión de conocimiento doctrinal, ni tampoco a quién yo le pertenezco de una forma religiosa. La salvación en realidad es parte de esta relación, mis amados, que se tiene con Dios. Forma parte de un pacto. Ahora, quiero aclarar esta parte de la relación porque muchas personas dicen, no, es que cuando hablamos de Dios no hablamos de una relación. ¿Qué cree? Hay una confusión muy grande. Delante de Dios hay dos aspectos, mis amados, y es una relación y comunión, las dos. O sea, tanto relación como comunión. Sí hablamos de ambos aspectos con Dios, tanto de relación como comunión, y es importante tenerlo cada cosa en su lugar. Cuando decimos relación con Dios, la relación, mi amado, es lo que nos sitúa en la posición ante esa persona. Nosotros podemos tener relación con alguien, pero no tener una comunión con esa persona. Tenemos relaciones con nuestros compañeros de trabajo, ¿se da cuenta? Pero tenemos comunión con alguien en la cual ya entramos en la intimidad, que conoce aspectos de nuestra vida, ¿se da cuenta? Que pasamos más tiempo con ella. Entonces, con Dios hablamos de relación desde el punto de vista de nuestra posición delante de Dios. Posición. Nos vamos a relacionar con Él. Pero entonces hablamos de comunión cuando entramos en intimidad con Él. ¿Se da cuenta? Entonces sí podemos hablar de dos cosas. Y cuando estamos hablando de Dios, ya estamos hablando de algo muy personal, mi amado, que nos va a meter en un pacto. Y usted sabe lo que significa entrar en un pacto. Dios es fiel. Cuando Dios ha establecido un pacto, mi amado, en la historia, cada pacto que has establecido, abrahámico, mosaico, el nuevo pacto, significa la disposición de Dios de manera previa, anticipada, de cumplirlo a cabalidad. O sea, no significa, yo puedo dudar de ello, pero no se trata de Dios. Yo soy el que estoy dudando, el que estoy equivocado soy yo. Entonces, si yo entiendo que es fiel, que Dios es fiel, amado, yo no voy a tener dudas. No puedo tener dudas porque yo voy a decir, Dios es fiel. Dios ha prometido, ¿acaso no hará? ¿Se da cuenta? Entonces, lo que viene a traer duda en mi mente, mi amado, no es el hecho de que Dios no vaya a cumplirlo, sino es que yo quiero en ocasiones que Dios lo cumpla a mi manera, a mi tiempo, y eso va a empezar a dudar de que si Dios me está escuchando o no. Amado, Dios siempre lo está escuchando. Si usted es un verdadero creyente en Cristo, caminando en Cristo, el Espíritu Santo es Dios mismo y está con nosotros y en nosotros. Usted puede ni siquiera abrir su boca para hacer una oración a Dios y lo que usted está dentro, sintiendo, pensando, clamando, el Espíritu Santo lo está escuchando. Y el Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Se da cuenta? Y entonces cuando David en este contexto está diciendo el Señor es mi pastor, y después vemos todo el contexto del Salmo 23, nos damos cuenta claramente que nos está diciendo que en términos de salvación el pecador no se puede salvar por sí mismo. David está diciendo, yo no me salvo por mí mismo. Nada de lo que ha pasado en mi vida ha sido por mí mismo, sino porque tú lo has hecho. ¿Se da cuenta? Y estamos hablando del rey David. ¿Quién de nosotros se puede poner en la posición del rey? La autoridad que tiene el rey. ¿Cuál de nosotros aquí presentes ahora tiene esa autoridad o está en esa posición, mi amado, de poder ejercer autoridad de la manera en que David lo ejercía? Y aún así David decía, es que Él es quien me guía, es que Él es mi pastor. ¿Se da cuenta? Entonces la iniciativa, escuche, de pastorear a David no es de David. La iniciativa del pastoreo a David, mi amado, es de Dios. Gracias, Espartano, gracias, Esther. Es de Dios. Entonces hay que entender que en el plan de salvación, la iniciativa de mi salvación no es mía,
es de Dios. Yo no lo estaba buscando. Él vino a mí. Él se reveló a mi vida. Su gracia me alcanzó. ¿Se da cuenta, mi amado? Entonces, hay que entender, repito, que no hay iniciativa humana en el plan de salvación, sino de Dios, exclusivamente de Él. El Señor busca, el Señor guía, el Señor cuida a la oveja, y no al revés. Entonces, si somos ovejas de este rebaño, amado, pues es Él que nos guía. Es Él quien nos alcanza, es Él el que nos busca, es Él el que nos cuida, es Él. Entonces, ¿cómo yo no voy a tener confianza, mi amado, en aquel que no miente, no se arrepiente, es fiel, ha establecido un nuevo pacto, nos ha injertado en ese pacto y nos está haciendo caminar con Él por su Espíritu Santo? O sea, ¿cómo puedo yo dudar? ¿Cómo puedo yo dudar de semejante perfección y semejante certeza que Dios le está dando? No es un hombre el que lo está dando. Y le repito, Jesucristo está aplicando este lenguaje en Juan capítulo 10 cuando dice, yo soy el buen pastor. La referencia profética. Jesucristo nos está diciendo, aquel que está hablando el Salmo 23, ese el cual está hablando el Salmo 23 que revela, soy yo. Soy yo, como también dijo en el templo, hoy se ha cumplido el día, delante de los escribas y fariseos, las palabras del profeta Isaías en Isaías 64:1. El Señor me ha enviado a dar buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. ¿Se da cuenta? Y Él está demostrando el cumplimiento profético de Dios. Y lo está haciendo también a través del Salmo 23. Porque no se entiende que en el Salmo 23 hay un sentido muy profético. Hay una revelación profética, soterológica, o sea, de salvación que se está manifestando por medio del Salmo 23. Porque yo lo he dicho en varias ocasiones, cuando miramos a los salmos no vemos el carácter profético que tienen muchos de ellos. En realidad sí. Es la inspiración del Espíritu Santo también a través de esa obra sálmica. ¿Se da cuenta? De esos cánticos. Y se estaban cantando profecías, mis amados. El Salmo 23, el trasfondo del Salmo 23 es la revelación del camino de salvación de forma profética. Eso es lo que está diciendo la Biblia. ¿Cómo veo yo a Cristo en el Salmo 23? El buen pastor. El Salmo comienza diciendo, Jehová, el Señor, Yahvé, es el buen pastor y nada me faltará. ¿Sabe por qué nada me faltará? Porque Cristo es suficiente. Y eso es algo, gracias Esther amada, y eso es algo que nos cuesta muchísimo, muchísimo entender. Que Cristo es suficiente. Y nos damos vueltas y nos damos de tope y de golpes de cabeza buscándole soluciones a mil cosas y se nos olvida que Cristo es suficiente. Y que la salvación, mis amados, va a comenzar realmente a revelarse en nosotros cuando el ser humano, escuche esto, deje de gobernarse o de intentar gobernarse a sí mismo para dar lugar a que Dios sea, mi amado, quien nos guíe. A que sea el buen pastor quien nos guíe. Porque déjeme decirle algo. Cuando usted ve la relación que hay entre oveja y pastor, se da cuenta que la oveja, cada vez que la oveja se separa, se pierde. Se pierde. Así estamos. Cada vez que nos apartamos un poquito, nos perdemos. ¿Y cómo va? Con el cayado. Allá va, a jalar el pastor a la oveja. Pero es el buen pastor y su vida da por sus ovejas. Aquel que ha llamado, aquel que nos ha injertado en ese pacto, es fiel y su vida da por sus ovejas. La pregunta es, ¿dio su vida por nosotros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mis amados, a ver. Tantito. Mis amados, esto rapidito, por favor. Necesito que le sigan dando tap al ¿cómo se llama? A la pantalla constantemente. Me están saliendo anuncios que me van a bajar el live. No se está diciendo nada indebido, pero por la falta de interacción parece que el algoritmo lo está viendo así. Ayer Jiménez, que anda por ahí en la transmisión, me estuvo explicando algunas cosas. Después al ratito, si él permanece, yo quiero que él suba y los explique algunas cositas en relación a esto. Pero ya me está diciendo que me va a bajar el live.
necesito, por favor, que haya interacción. No solamente yo sé que, bendito sea el Señor, el sentido y propósito de lo que estamos haciendo es la palabra de Dios, que prevalezca Él, pero hay una parte aquí que es la parte técnica, es la parte del algoritmo, y el algoritmo demanda ciertos aspectos. Es necesario, por favor, que estén en contacto, y esos corazones que están saliendo ahí, por favor, yo sé que a veces es un poquito pesado darle ahí con el dedito a la pantalla, pero síganle dando, denle a la pantalla, porque eso va a generar actividad en la transmisión y el algoritmo lo va a reconocer. Así que por favor le digo, porque ya me salió la noticia y ahorita lo intenté quitar y se me hizo mucho más pesado quitarlo, y me está dando 4 minutos de transmisión nada más. Entonces la única forma que eso no me vuelva a salir es que puedan ustedes por favor estar en contacto y que el algoritmo reconozca que estamos en contacto, ¿sí? Por favor se lo ruego, porque si no nos van a cerrar la transmisión y vamos a tener que volver a empezar una nueva transmisión, y no quisiera, porque estamos ya conectados con el tema, ¿ok? Entonces la salvación, le repito, la salvación va a iniciar, mi amado, cuando el hombre deje de gobernarse a sí mismo. O sea, va a comenzar a ser efectiva en nosotros cuando comencemos a ceder lugar a Él, porque Cristo es quien tiene que ser visto. Gracias, amado. Cristo es quien tiene que ser visto. Entonces, hasta el punto en que Cristo no sea visto, sencillamente no va a manifestarse, no va a ser visible en nosotros, no va a ser visible, porque hay que someterse al cuidado del pastor. Y se lo estoy diciendo, cuando la oveja se separa del pastor se pierde. Cuando caminamos en dirección diferente, mi amado, se va a perder la oveja. ¿Se da cuenta? Entonces necesitamos vivir en esa comunión y en esa relación por cuanto estamos delante de Dios. Esa relación ha sido restaurada por Cristo. ¿Quién restaura nuestra relación? Estábamos enemistados con Dios. Esa relación, mi amado, esa relación se está restaurando con Cristo. O sea, nosotros, entiéndase, Dios, mire, Dios, gracias Janet, Dios te bendiga. Dios, el ser humano, pero mira cómo está el ser humano, de espaldas. Estamos enemistados con Él. Ahora, en Cristo somos, mire, restaurados. La relación nos pone en una posición, Cristo, favorable, gracias amada, favorable delante de Dios. ¿Ya? ¿Qué le falta al ser humano? Vivir la comunión con Dios. Pero eso es la intimidad. La intimidad es la palabra de Dios. Es la que se logra. Gracias, Janet. Gracias por tu aporte, amada. Es lo que se logra por medio de la comunión, de la relación con Dios. Que repito, relación, posición, comunión, intimidad. Entonces necesitamos esa intimidad con Dios. Necesitamos estar, mis amados, en una posición en la cual, por medio de la oración, por medio del conocimiento de la palabra, pues logramos entender quién es verdaderamente el Señor. Qué es lo que es agradable al Señor, como dice Efesios 5:10. Para entonces, finalmente, mi amado, podamos tener una verdadera comunión, ojo, ya no relación, una verdadera comunión con Dios, porque la relación se restauró en Cristo. Entonces, repito, sí hay relación con Dios, pero también hay comunión con Dios. Relación por cuanto hemos sido restaurados en Cristo y posesionados en una posición correcta, gracias Yane, en una posición correcta delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo contrario es enemistado, estamos fuera. El inconverso, la persona que no tiene a Cristo, mi amado, está, mire, de espaldas a Dios. Entonces, hasta tanto no haya esto, no va a haber una restauración. Y no, obviamente no va a haber una comunión, porque no va a haber intimidad. Número 2, seguimos con el Salmo 23, porque se nos va a hacer muy largo esto. Dice el Salmo, nada me faltará. Wow, mire, suficiencia total de la obra redentora de Cristo, del pastor, del buen pastor. El rey David está diciendo en este carácter profético, soterológico de la salvación, está diciendo, gracias Janet, está diciendo, nada me faltará. ¿Cuántos de nosotros, escuchen, porque mira la cosa impresionante aquí, cuántos de nosotros en cualquier circunstancia de nuestra vida podemos decir, nada me faltará, porque Él es mi pastor? Independientemente de que diga, ¿sabes qué? Es que yo tengo necesidad de esto, de aquello, de lo otro. ¿Cuántos hemos sido una pauta y decir, nada me faltará? Porque Dios, amados, es quien suple conforme a sus riquezas en gloria. Eso es fe. Se da cuenta que es una constante manifestación de fe en el buen pastor. Y se lo voy a tirar más lejos todavía. Efesios 2, 8, 9. ¿Cómo es la salvación, amado? Por gracia sois salvos. ¿Sabe a quién está guiando el buen pastor? A alguien que está bajo su gracia, bajo su favor. Porque Jesús dejó muy claro, dejó muy claro que son sus ovejas las que escuchan su voz, que son sus ovejas las que Él reconoce. Por eso Mateo 7, 22 y 23 es tan peligroso. Porque dice, a ver, están profetizando y echando fuera demonios, haciendo milagros, pero yo no te conozco. Como mío yo no te reconozco. Tú no eres oveja de mi rebaño. No eres mío. No eres mío.
No eres como el caso de los 100 que se va a una y dejo las 99 para ir detrás de ti. No, no eres mío. Y eso va a ser un fiasco total. Porque no ser reconocido como de Cristo significa no ser de Él, mi amado. Y eso obviamente estar sujeto a juicio. A juicio y condenación eterna. Gracias, amado. Gracias, Jiménez. Dios te bendiga. Es estar sujeto a juicio. ¿Se da cuenta la constante referencia que hay entre el Salmo 23 y lo que implica ser el pastor y la obra de Cristo en el Nuevo Testamento? En un momento que David está escribiendo 1000 años antes de la venida de Jesús. David vivió 1000 años antes, amado. El Salmo 23 es de 1000 años antes. 10 siglos. ¿Se da cuenta el carácter profético del Salmo 23? ¿Alguna vez lo había interiorizado así? ¿Alguna vez lo había estudiado de esta manera? Porque leerlo por encima, ¡ay, qué bonito luce! No, lo que hay detrás, ¿dónde está el colchón? ¿Sobre qué se está sosteniendo esto? ¿Qué realmente me está revelando el Salmo 23? Salvación. Salvación, mi amado. Y una referencia constante a quién es Jesucristo y lo que hace en nuestra vida. Y a nuestra sujeción a Él. Sujeción a Él. Entonces, queremos ver realmente esa obra redentora, perfecta, suficiente de Cristo revelada en nuestras vidas, al verdadero pastor guiándonos. Mi amado, dejemos de tratar de gobernarnos a nosotros mismos y demos lugar a que Él gobierne en nosotros, porque tenemos un Señor que es suficiente, que es el buen pastor. Usted y yo no somos los pastores, somos las ovejas que necesitamos ser pastoreadas por Él. Y cuando entendemos que nada me faltará, como lo entendió David, está diciendo: tú eres suficiente para todo, para el ayer, para el hoy, para el mañana y para la eternidad. Tú eres suficiente. Gracias, amada, por tu aporte. ¿Se da cuenta? Porque la salvación en Cristo, la salvación en Cristo no es parcial. Es total, es suficiente. No falta nada. No falta nada. Jesús no vino, mi amado, a nuestra vida a por pedacitos, a darnos un poquito ahorita y un poquito después. No, no es parcial, es eterna, es total, es suficiente. Lo dice: nada me faltará. En Cristo estoy completo, nada me falta. Lo demás que me pueda faltar en este mundo son añadiduras, mi amado. Lo que necesito realmente en mi vida es la suficiencia de Cristo, y en Cristo nada me faltará. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? Dime, ¿con qué le estás batallando? ¿Con la economía? Cristo es suficiente. ¿Con la salud? Cristo es suficiente. ¿Con qué más estás fallando? ¿Le falta trabajo? Cristo es suficiente. Nada me faltará. Nada me faltará. Pero, ojo, estamos poniendo la mirada en las añadiduras y se nos está olvidando mirar que Cristo es suficiente. ¿Estás viendo la suficiencia de Cristo también en esa falta de trabajo? ¿También en esa necesidad que tienes de salud? ¿La estás viendo ahí también? Ahí tiene que estar puesta la mirada. Autor y consumador de la fe. Mi mirada tiene que estar en Cristo. Cristo es suficiente, ahí le va. Nada me falta para el perdón de mis pecados. Solo Él puede perdonar pecados. Solo Él tiene la autoridad para hacerlo. Su justicia imputada. Nuestra posición delante de Dios. Gracias, amada, gracias. Gracias por tu aporte. Está bien gracioso eso. Gracias por tu aporte. ¿Se da cuenta? Su justicia imputada. ¿Se da cuenta? ¿Por qué su justicia imputada, mi amado? Lo hemos hablado en varias ocasiones. Jiménez, al final del live, amado, sí, ya veo que tengo muchísimo. Bueno, al final del live, amado, te voy a dar chance. No te me vayas a ir. Por favor, Jiménez, no te me vayas a ir. Si tienes conocimiento de esto de la red social, no te me vayas a ir. Por favor, te lo ruego, no te vayas. Te voy a dar lugar para que hables al final del live. Para que subas al canal y que los hermanos y hermanas que estén, pues puedan escuchar un poquito de cómo interactuar, mejorar y ayudar a la transmisión, y también aportar un poquito al canal desde el punto de vista digital, para que se pueda extender más la enseñanza. ¿Sí, mi amado? Entonces, por favor, te ruego, si me estás escuchando, yo sé que me estás escuchando, no te me vayas a ir del live. Al final te voy a dar lugar para que subas y hables un poquito de eso, ¿sí? Por favor. Amén. Te doy un fuerte abrazo para ti. Gracias, amado. Ayer Jiménez me estuvo escribiendo y me estuvo comentando un poquito ahí, porque la verdad le digo, yo soy nuevo en mucho de esto y soy muy ignorante realmente en algunos aspectos digitales en torno a TikTok, pero bueno, Jiménez tuvo a bien pues escribirme por interno y darme un consejo, y bueno, yo creo que sería muy bueno que él tomara lugar y pues explicara un poquito de cómo funciona esto de la red social, que yo, mi amado, no tengo ni idea. Yo soy un rostro aquí hablando de la palabra de Dios para su gloria, pero de la parte digital, créanme que
Hasta ahorita nada, así que vamos a aprender un poquito al rato con Jiménez aquí, ¿sí? Un fuerte abrazo. Entonces, repito, suficiente, nada me falta para qué, perdón de mis pecados, solo Dios perdona pecados, Jesucristo es Dios, el buen pastor. Número 2, justicia imputada. Lo hemos hablado en varias ocasiones, la suficiencia de la obra redentora de Cristo. Gracias, Renzo. Él está tomando nuestra inmundicia y nos está dando su perfecta justicia. En otras palabras, está ocupando nuestro lugar y nos está presentando delante de Dios de una manera que es en la cual Él merece ser tratado. Para que entonces Él, mis amados, finalmente sea tratado como nosotros merecemos ser tratados. Gracias, mis amados, por sus aportes. Gracias, Janes. Gracias, Roque. Gracias, Dilma. Dios te bendiga. Entonces, ¿se dan cuenta cómo funciona esto? Esa es la manera. Él es justicia imputada, pero en su suficiencia. Gracias, Janet. Reconciliación con Dios. Ya lo estamos diciendo, lo hemos mencionado. La relación se reconcilia. De enemigos de Dios, ahora somos hechos hijos de Dios. Solo por Cristo, por el buen pastor. Y finalmente, la vida eterna. ¿Quién da la vida eterna, amado? La Escritura es clara. Gracias, Janet. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en los cielos y en la tierra en los cuales podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús. Hechos 4:12. Eso tiene que quedar muy claro. No hay salvación sino en Cristo. El hombre no puede hacer nada para salvarse, mi amado. Estamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, este tipo de versículos, cuando dice que nada me faltará, va a destruir completamente toda idea de una salvación incompleta. No, sino suficiencia. No hay añadidos humanos. Es una cosa que hay que entender. Nadie puede añadirle ni quitarle nada a su salvación. Y esa idea de que pierdo la salvación, no pierdes la salvación, o la tienes o no la tienes. Y de hecho hay un video en el canal que le exhorto mucho a verlo sobre la salvación. Solo la salvación. Y la pregunta, yo se lo he dicho, y en el video está muy mal hecha, muy mal infundada. Están preocupados, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿acaso la tengo verdaderamente? Ya eso cambia el contexto. Porque el que verdaderamente la tiene, el que está en Cristo, como dice Romanos 8:1, él se preocupa, el buen pastor, de que no la pierde. El que mi Padre me da, yo no lo echo fuera, yo no lo pierdo. ¿Se da cuenta? Entonces la salvación es una garantía para los que están verdaderamente en Cristo. Y incluso el apóstol Juan en su primera carta nos está diciendo que salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. ¿Se dan cuenta? Entonces está hablando de personas que estuvieron ahí cerca, que estuvieron escuchando palabra de Dios, pero que terminaron yéndose, apartándose completamente. Y Juan dice, no se trata de que tuvieron la salvación y la perdieron, se trata de que en realidad nunca fueron salvos. Fueron congregantes, fueron simpatizantes, gracias Aníbal, gracias amado. Fueron congregantes, simpatizantes, pero nunca fueron salvos. Porque si hubiesen sido realmente de Cristo, permanecían. Porque el buen pastor las retiene, las cuida, las trae. En caso de una situación, pues ahí está el arrepentimiento para la restauración. Pero estas personas que ve que se apartan, que no se arrepienten, que no buscan continuar en la comunidad de creyentes, entonces ya ahí es otra cosa. Ya ahí se está manifestando otra cosa. Por lo tanto, el creyente, mi amado, no es salvo a pedacitos o a medias, sino plenamente provisto en Cristo Jesús. La salvación en su plenitud, en la suficiencia de Cristo Jesús. Recuerde, nada me faltará. Número 3, decía el salmista, en verdes pastos me hace descansar. Ahora, ¿sabe qué significado tiene este verdes pastos? Es la gracia de Dios. Nosotros no teníamos descanso. No teníamos paz. ¿Sabe dónde viene a descansar el creyente, mi amado? En la gracia de Dios. En el favor inmerecido de Dios. Porque ahí donde usted y yo podemos verdaderamente, mire, reposar. Decir, wow, a pesar de mí, a pesar de la forma que he tenido de vivir, a pesar de todo lo que he hecho en mi vida, que soy alcanzado por la gracia de Dios, wow, es el verde pasto. Ahí yo puedo ahora sí de verdad descansar. Como aquel que viene de un desierto, de un secal, o sea, de una situación en la cual está seco por dentro y ahora puedo decir, aquí hay agua, aquí hay alimento, ahora puedo realmente reposar, siento tranquilidad, siento paz. ¿Se da cuenta, mi amado? Ese es el significado en este sistema soterológico de salvación de esta frase verdes pastos. Es el descanso en la gracia de Dios. Y ojo, no es un producto del esfuerzo humano. Porque la gracia de Dios entendemos, mis amados, que esto es gracia inmerecida. O sea, es favor inmerecido de Dios. Y la oveja no está descansando, escuche esto, la oveja no está descansando donde ella quiere descansar. Está descansando en los verdes pastos que su pastor la está llevando. ¿Se da cuenta de la belleza de esto? Su pastor, mi pastor, quien es Cristo, quien es suficiente, quien ha dicho que nada me faltará, me está llevando a verdes pastos, a usted lo está llevando a verdes pastos, mis amados, pero no un pasto que usted escogió. Porque quizás usted y yo busquemos una hojita o una hierbita en un desierto.
No, aquí nos está diciendo verdes pastos que solamente Él nos puede dar. El buen pastor. Y ese verde pasto, repito, es la gracia salvadora de Dios. En la salvación, y escuche esto, qué cosa tan hermosa, el alma deja de luchar por justificarse. Una de las características de una persona salva es que deja de buscar justificarse y se ve a sí mismo como lo que realmente es, un pecador redimido. No tienes un mayor criterio de ti mismo, el ego, la arrogancia, la altivez, todo eso va echado por el suelo porque entiendes que el menor entre nosotros es el mayor en el reino de los cielos. Jesucristo lo dejó muy claro. ¿Se da cuenta, mi amado? Entonces vas a dejar de luchar por justificarte a ti mismo. ¿Ya? Y vas a comenzar incluso a degustar el hecho de que seas confrontado con la palabra de Dios. Y no estarte molestando porque se te levantaron un poco la voz. No, te vas a ir directo al mensaje. Y vas sencillamente, mi amado, a usted asumir de que lo que está recibiendo realmente proviene de Dios. Y que eso viene a hacer bien a su vida. Eso viene a restaurar a su vida. Pero cuando se está hablando palabra de Dios, estás siendo confrontado y estás puesto que si me estás hablando un poquito fuerte, que si la voz está un poquito alto, entonces automáticamente estás una persona movida hacia las formas, escuche, hacia las formas y no hacia la esencia del mensaje de Dios. Y eso es exactamente lo que hacía el fariseísmo, movido hacia las formas. Mírame por fuera. Y el mensaje no viene a verte por fuera. Da igual si te pones perfume o no perfume. Yo ahorita aquí, yo no te estoy oliendo. Yo no sé qué perfume te pusiste o si te pusiste perfume o no. Usted no sabe si yo me he bañado, si no me... No. Porque es la forma externa. Gracias, Yane. Gracias a los amados que están aportando. ¿Se da cuenta? La forma externa. No. Ahora, la pregunta es adentro. Porque le digo más, cuando termine el live y yo permita en el favor del Señor, gracias amado por tu aporte. Y yo lo suba y le diga, por favor, súbete al live, quiero hablar contigo, quiero escucharte. Con tu voz, ahí ya empieza la cosa. Yo empiezo a ver cómo va caminando. Porque es lo que está brotando de ti, ¿te das cuenta? Ahí es lo que está brotando de ti. Entonces, el alma redimida va a dejar, verdaderamente redimida, va a dejar de justificarse. Cuando veas a una persona en un lugar llamándose cristiano y que ante cualquier rectificación, cualquier corrección, cualquier disciplina, lo que haga es buscar la manera de justificarse a sí mismo, tratando de ocultar sus errores, no, así no es. Así no va a funcionar. Y cuando se está oponiendo al proceso de discipulado y prefiera irse en lugar de enfrentar el proceso de discipulado, tampoco. Esa persona no está en Cristo. Y no porque uno lo diga, la Escritura lo pone al descubierto. Porque si tú dices, mi Padre me ama, y en ocasiones yo voy a necesitar esa disciplina. ¿Se da cuenta? Voy a necesitar esa disciplina, esa corrección. Y voy a permanecer porque yo sé que eso va a traer bien a mi vida. Porque mi Padre me ama, mi Padre disciplina, mi Padre corrige. Y yo necesito sujetarme a la corrección de mi Padre por medio de su palabra. Necesito escuchar las palabras de mi Padre que van a corregir esos aspectos de mi vida. ¿Se da cuenta cómo cambia la perspectiva? ¿Se da cuenta? Entonces nos estamos enfocando, escuche, nos estamos enfocando, y ya estuvimos hablando sobre el tema de la sabiduría aquí, nos estamos enfocando, mis amados, primariamente en conocer. La sabiduría no parte esencialmente del propio conocimiento. La sabiduría es la fase superior del conocimiento, es la puesta por obra en sujeción a la voluntad de Dios. No hay sabiduría, mi amado, si no hay temor de Dios. Y tienen el caso de Salomón, empezó como hombre sabio sujeto a Dios, aumentó en conocimiento y terminó siendo una persona inteligente pero no sabia, porque no había sujeción a la voluntad de Dios. La sabiduría proviene de la fuente de sabiduría, que es Dios mismo. ¿Se entiende? ¿Se da cuenta cómo cambia la perspectiva? Ahora, otro de los aspectos es también que va a cesar la carga sobre ti. Por ejemplo, a pesar, mi amado, y en este descanso, porque le digo, es que imagínense que usted viene con un costal encima, o sea, un saco, no sé cómo le llamen donde usted esté, viene con ese costal de cosas del pasado y llega delante de la presencia de Dios, como esa obra de John Bunyan, El progreso del peregrino, que dice que andaba con un costal encima y cuando llega a los pies de la cruz, ¡puff!, lo lanza a los pies de la cruz y dice que siente cómo se alivianó todo en él. Esa carga, mi amado, que se trae a los pies de la cruz, a ese lugar donde vamos a alimentarnos, a ese lugar donde somos redimidos, ahí donde está esa obra perfecta. ¿Se da cuenta, mi amor? Amados amigos, entonces aquí hay que entender que la carga que tenemos por esa culpa, entonces Dios la va a tomar. Jesucristo dice, llevad mi yugo
su carga. Dice, es ligera, dame la tuya. Dame la tuya. Vienes arrastrando con una cantidad de cosas que... ¡Wow! ¿Se da cuenta, mis amados? Entonces hay cosas que hay que entender. Y el hecho de que mi vida en Cristo va a transformar de manera radical, va a venir a transformar todos los aspectos de mi vida que no han estado convergentes o alineados con la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, por favor, hay que entender. Y la justificación la da Cristo. Nadie se justifica por sí mismo. Nadie se puede justificar por las obras de la ley. Nadie. Para eso está Cristo. No hay salvación sin Cristo. La justificación está en Cristo y la justificación, el estándar de la justificación delante de Dios es extremadamente alto. El ser humano no la puede cumplir. Hoy nadie va a poder ser, créame, no va a poder ser justificado delante de Dios por sí mismo, por obras de la ley. No lo va a poder ser. Si Cristo no es quien justifica, no va a haber salvación. No va a haber restauración de la relación con Dios. Así de sencillo. Y finalmente, descansa en la obra consumada. ¿Se da cuenta? Descansa en la obra consumada. ¿En qué estamos descansando? Estamos en los verdes pastos. Pero la pregunta es, ¿qué pastos son esos? La obra consumada de Cristo. La consumación de la obra perfecta de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, este Salmo 23, mis amados, es una revelación total, profética, anticipada 1000 años antes de la encarnación del Mesías. Este es el mensaje que está por detrás como colchón, donde se está acostando realmente el mensaje de la salvación, la revelación del mensaje de la salvación a través de este Salmo. ¿Se da cuenta? Entonces, esto, mi amado, se está conectando totalmente de manera directa con el mensaje de Cristo. Y está haciendo un llamado ¿a qué? A rendirse a Él, a descansar en Él, a no seguirle batallando, no le siga batallando a su propia fuerza. Venga a rendirse a los pies de aquel que lo lleva a los verdes pastos, aquel que lo hace descansar en su gracia, aquel que produce por su Espíritu Santo en nosotros una fe salvadora, una fe que mantiene la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. ¿Usted se da cuenta? Entonces, eso es lo que estamos hablando aquí. Ese es el descanso del cual habla el Salmo 23. Porque no va a haber salvación si nosotros no entramos en el reposo de Dios. El verde pasto nos está hacer entrar en un reposo que es el reposo de Dios, no por méritos humanos, sino por la obra consumada, perfecta y suficiente de Jesucristo en la cruz del Calvario. Continúo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Repito, junto a agua de reposo me pastoreará. Eso está haciendo alusión a la regeneración, a la nueva vida. Y aquí hay que entender algo. Las aguas tranquilas están representando la vida. Aguas de reposo. Escuchen, aguas de reposo. El tormento, la desesperación, todo lo que se ha vivido, que nos ha traído de una manera atormentada, diluida en nuestra mente. Aquí nos está hablando ahora de aguas de reposo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Regeneración y vida nueva en Cristo. Regeneración por medio del Espíritu Santo. Las aguas tranquilas van a representar esa limpieza, esa renovación, esa nueva vida en Cristo. Y cuando esto se va a aplicar a la salvación, estamos hablando, repito, del nuevo nacimiento. Aquí tiene el nuevo nacimiento. La regeneración del Espíritu Santo, la obra regeneradora del Espíritu Santo. Nadie se va a regenerar por sí mismo. ¿Se da cuenta? Y obviamente la restitución de la comunión con Dios. Porque si la relación se restaura, mi amado, entonces está la posibilidad de la nueva vida con Él, de manera tal que obviamente se va a quitar toda esa sequedad que hay y se va a poder regenerar esa comunión con Dios. O sea, restaurar esa relación con Dios para que podamos entonces venir confiadamente, como decía el autor de Hebreo, confiadamente ante el trono de la gracia para buscar del oportuno socorro. Y esto, atención con esto, este pastoreo constante de estas aguas tranquilas, eso no va a ser una cosa de un momento. Porque aquí dice, escucha lo que dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Lo está haciendo de manera ilimitada. Ilimitada, no está poniendo un límite, junto a aguas de reposo. O sea, me estás trayendo mi pastor a la oveja, a las aguas de reposo y ahí me va a pastorear.
no está limitando. Significa que ese nuevo nacimiento, esa regeneración ya no está limitada. Eso te va a hacer encaminar a partir de ahora por esas aguas de reposo, en su gracia, en el descanso, en la paz, en su gracia, en su suficiencia. Es una constante de la vida del creyente. Número 5, lo estamos desglosando. Son apenas 6 versículos, pero en realidad hay varios puntos a considerar incluso en cada uno de estos versículos. Número 5 dice, confortará mi alma. Mis amados, restauración del pecador. No va a encontrar el pecador jamás consuelo sin que haya restauración de su alma. Confortará mi alma, restaurar al pecador. Eso es lo que significa. La salvación no solamente va a perdonar, nos va a restaurar, va a regenerar. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber una regeneración, tiene que estar una muestra visible de que realmente se está confortando esa alma por medio del nuevo nacimiento, de alguien que está siendo, mis amados, mire, movido, pastoreado en esas aguas, como ya lo vimos anteriormente. Se da cuenta cómo una cosa va concatenando a la otra. En el mismo sentido, es una forma de avanzar en la salvación. Por eso el mensaje del Salmo 23, en su esencia, es soterológico. Significa soter, es de la iglesia, es el mensaje de salvación de la iglesia. Eso es lo que dice el Salmo 23 por detrás. Entonces, ¿cómo yo estoy viendo a Cristo? Aquí está Cristo, se los estoy mostrando. Bienvenido, se lo presento en el Salmo 23. Gloria sea al Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, la salvación, repito, no solo perdona, sino que va a restaurar. Porque aquí hay que entender, el alma está quebrantada por el pecado. Hemos estado bajo la constante presión del pecado hasta el momento en que hay rendición a Cristo, quien es quien perdona y restaura a causa del pecado. Entonces vamos a ser sanados, vamos a ser levantados y vamos a ser fortalecidos, regenerados, en un sentido espiritual. El nuevo corazón del cual habla Ezequiel 36:26, y os daré un nuevo corazón. Mi amado, no es que le arranque el corazón de carne. O sea, su corazón, en un sentido espiritual, está diciendo que entonces va a haber un cambio en el corazón, va a haber un cambio, una regeneración donde yo voy a poner mis mandamientos y ustedes los van a poner por obra. Pero está diciendo, fíjense para que se dé cuenta lo que significa la importancia del nuevo nacimiento. Él dice, yo voy a poner, yo os daré, yo. No dice, tú te vas a tener un nuevo corazón, tú vas a partir de ahora. No dice eso. En ningún lugar dice eso. Dice yo. Lo que significa que ese muerto, usted y yo, mi amado, muertos en los delitos y pecados, en nuestros delitos y pecados, de espaldas a Dios, sin esa relación con Dios, si no es Dios mismo, mi amado, quien toma la iniciativa de llegar a nuestra vida, si no es Dios mismo quien nos da ese nuevo corazón, si no es Dios mismo quien regenera por medio de su Espíritu Santo en nosotros, de ninguna manera, mire, nos podemos poner en una relación para tener comunión con Dios. No. Por eso cada tipo de religión que trate de defender una salvación por obras, frito como pescado en tarima. Eso no existe en las Sagradas Escrituras. La única forma de creencia, mi amado, que hace que la salvación sea por la gracia o manifiesta la salvación por gracia es el cristianismo. Nadie más. Las demás, el ser humano tiene que hacer algo. Pero la única, escúchenme, que nos hace tan diferentes a todas las demás, al cristianismo, del cristianismo de las demás, es la salvación por gracia. Cuando le preguntan a usted qué hace tan diferente al cristianismo, ¿qué le hace tan diferente al cristianismo de las demás religiones? La salvación por gracia. Salvación por gracia de Dios, porque el ser humano jamás ha concebido que se le dé algo tan valioso, tan precioso como la salvación por gracia, porque siempre piensa que algo le pertenece o él tiene que hacer algo. ¿Se da cuenta? Piensa que tiene que hacer algo. Porque vivimos con esa idea de que tú me das, yo me doy y hacemos intercambio. No, con la salvación no hay intercambio. Con la salvación hay gratitud, hay reconocimiento de la obra de Dios. De la obra de Dios. Así que si usted sabe que es salvo, mi amado, yo le doy un consejo. Caiga rodilla delante de Dios y dele gracias a Dios. Una vida, lo más coherente que podemos hacer delante de Dios, vivir una vida coherente en agradecimiento, en sujeción a la voluntad de Dios. Por eso el cristianismo es Cristo en mí. O sea, ¿cómo yo no voy a mostrar a Cristo en mí cuando lo dio todo por mí? Y no estamos hablando del vecino al lado de la casa, ni el compañero de trabajo, estamos hablando de Dios mismo. Dios, mi amado, Dios dejó su trono por nosotros. Gracias, Josefina. Gracias, Esther.
Dios, el omnipotente, el todopoderoso, Él, Jesucristo, mi amado, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, siendo semejante a los hombres, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios, no otro ser humano, no un ser humano común y corriente, la unión hipostática de las dos sustancias, hombre y deidad, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, para que en Él tuviésemos esperanza de salvación y vida eterna. Ahí no estuvo cualquiera, estuvo Dios. Estuvo Dios. Y no era si Él pecara, no, Él no podía pecar. Y ahí está la esencia del sacrificio santo, que en Jesús no hay pecado, no puede pecar. ¿Se da cuenta? Entonces, en este sentido, le repito, esto de confortar mi alma, está hablando de la restauración de la comunión con Dios, de esta sanidad interior, pero obviamente sanidad interior, mi amado, tiene que haber santidad también. La santificación, porque escuche, el proceso de santificación se va a manifestar en tres sentidos en la vida de un creyente. El primero es la santificación automática, la inicial, que es la presencia del Espíritu Santo. De manera automática, cuando el Espíritu Santo viene en la vida de un creyente, mi amado, pues boom, santificación inicial. Pero después viene la santificación progresiva, que es en el caminar con el Espíritu Santo. Por eso clamar a esta llenura del Espíritu Santo es tan necesaria. La llenura del Espíritu Santo es la prevalencia de la voluntad de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. No hay gran secreto. Usted y yo comenzamos a menguar y empieza a prevalecer la voluntad de Dios en nosotros. ¿Quién cree que nos está guiando a eso? El Espíritu Santo. Por eso cuando clamamos por la llenura del Espíritu Santo, lo que estamos rogando es, Señor, que tú prevalezcas más, que tu voluntad esté cada vez más en mí, que yo actúe más conforme a tu voluntad en lugar de la mía, que no sea vista la mía. Por eso menguar nosotros, mis amados, Juan el Bautista lo decía, hace falta que yo mengüe para que crezca Él. Y dice, el propio Jesús decía que de los nacidos de mujer no ha nacido otro como Juan el Bautista. Gracias, Esther. No ha nacido otro como Juan el Bautista. Entonces ponernos en comparativa con ese hombre escogido por Dios para esa obra, para la apertura de la venida del Mesías prometido. O sea, y está diciendo que tiene que menguar para que yo sea visto, o sea, para que Él sea visto. Entonces entiéndase, yo tengo que menguar para que Él sea visto. No hay cristianismo si Cristo no está siendo visto en mí. Cristo no es un mentiroso, no es un blasfemo, no es un idólatra. Entonces, si yo estoy viendo a alguien viviendo una vida cristiana, entre comillas, y actuando de maneras que no glorifican a Cristo, pues no es cristiano. Da igual que grite, que chille diciendo soy cristiano donde sea y se moleste porque le digas que no. La propia Escritura lo pone al descubierto, es como corcho en el agua. Como corcho en el agua. Entonces, si mi cristianismo se va a basar en hacer mi voluntad y no la de Dios, y ajustar la palabra a mi vida en lugar de ajustar mi vida a la palabra de Dios, pues yo no voy a hacer un cambio. No se va a manifestar realmente un cambio en mí. Y entonces, ¿a qué va a llevar todo esto? Pues obviamente cuando hay una transformación, pues hay una nueva identidad, que se va a manifestar en nosotros. Y no la identidad de aquel que era hecho un enemigo de Dios. ¿Se da cuenta? Porque nosotros estamos reflejando delante de Dios la identidad del enemigo de Dios. Amados, estábamos bajo el dominio del diablo, del príncipe de este mundo. Nuestros pensamientos, actitudes, la manifestación del carácter en nosotros no era convergente con la voluntad de Dios. Entonces la pregunta es, ¿en qué posición nos sitúa eso delante del Señor? Pues en enemistad con Él. Use su lógica nada más, piense para que vea. Porque le voy a decir una cosa, con Dios no es en por medio, Dios, o estás conmigo o estás contra mí. Apocalipsis 3:16, Jesús lo dejó muy claro. A ver, ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Y el vómito es algo que nadie quiere, porque cuando usted vomita, gracias Esther, gracias amado, cuando usted vomita, mi amado, ¿sabe lo que pasa ahí? Eso es algo que su cuerpo no quiere. Y Jesucristo está diciendo, yo no quiero al tibio. Yo no quiero al tibio. El tibio no es amigo. El tibio es un hipócrita. Eso está fuerte. El tibio es un hipócrita. Entonces Jesús está diciendo, ok, o eres caliente, significa de que estás en esa actividad en el espíritu, que estás realmente caminando conmigo, o eres un frío que de plano no sabes nada de mí, no te ha sido predicado el evangelio, no te has sido iluminado, pero que tú diciendo que eres cristiano, diciendo que eres un creyente en mí, y estás actuando así, no, tibio, estás entre dos aguas, y nadie puede estar entre dos aguas.
Salado y dulce. Nadie puede estar entre dos aguas. Entonces, esta idea humana, fíjate que hasta inocentes somos en ese sentido, fíjate hasta qué punto. Inocentes en el sentido de que pensamos que podemos burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Y donde nos metamos de ahí nos va a sacar. A Elías de una cueva, a Gedeón de una plantación ahí de un almacén donde estaba. Donde quiera que te metas, amado, donde quiera que nos metamos. O sea, no puede ser burlado de ninguna forma. Y todavía en nuestra mente carnal pensamos que de alguna forma podemos hacer algo. No entendemos que cuando se está pecando ya Dios lo sabe de antemano. Hacedor de pasado, presente y futuro. Y cuando venimos a su presencia ya sabe a lo que venimos. Y entonces con Dios es algo así, humanamente hablando sería, Señor, lo que pasa es que yo me he portado bien. Y el Señor, ajá, ok, ajá, sí. No, es que yo he obrado bien y he hecho buenas obras y yo he dado ofrenda. Ajá, ok, sí, está bien. Yo te vi. Ahí donde estabas yo te vi, lo que hiciste yo lo vi. ¿Qué me vienes a ocultar a mí? Entonces, la verdad, vivimos de una manera tan ignorante en este sentido que no nos damos cuenta que es, mis amados, lo sabe todo. Es omnisciente. Pasado, presente y futuro. Y no tiene más que ver que lo que usted tiene en sus manos como canon de las Sagradas Escrituras, escuche, canon de las Sagradas Escrituras es alguien que ya reveló el pasado, el presente y el futuro. ¿Usted realmente piensa que va a burlar a alguien que ya sabe lo que vino y que te está revelando de antemano y que te está diciendo, a ver, hay dos caminos delante de ti, uno de vida y uno de muerte, uno de bendición y otro de condenación? Yo te aconsejo, ahí tienes Deuteronomio capítulo 30, yo te aconsejo, yo te exhorto que tomes el camino de la vida para que vivas. ¿Por qué crees? ¿Que fue una exhortación así al azar? Señores, no, él vio por ahí hacia dónde va, hacia dónde él condujo toda la historia. Te está diciendo, agarra por aquí. Este es el camino, por aquí estoy yo. ¿Quieres vida? ¿Quieres bendición? Agarra por aquí. Y bajo el nuevo pacto es, siga mi hijo, ven por aquí. Es por acá. Es que a mí me gusta agarrar por acá. Camino de muerte. Porque estás conmigo o no estás conmigo. Yo no voy por ahí. Ese es el camino de la condenación y la muerte. Es por aquí. Entonces, ¿por dónde quieres ir? ¿Se da cuenta, mi amado? Entonces, desafortunadamente, en nuestra necedad todavía hay personas que piensan que pueden estar ocultando pecados. Señores, miren, no seamos tardos para confesar, porque el que confiesa alcanza misericordia. Si usted sabe que le está fallando a Dios en algún sentido, solo venga rápido y confía su pecado delante de Dios, que cuando hay un genuino arrepentimiento, Él es fiel y justo. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso tiene que ser nuestra búsqueda, porque por un lado esté consciente de que es un pecador, que somos pecadores y que fallamos. Si somos redimidos en Cristo y tenemos la promesa en Cristo de que si venimos delante de Él arrepentidos verdaderamente, vamos a alcanzar misericordia. Estamos conscientes de eso, pero hay un paso que hay que dar ahí: venir. Venir. Y lo que nos está faltando muchas veces es esa voluntad para venir. A ver, amados, si ya la hicimos mal, ya sabes que la hiciste mal, pues ven. No esperes más, no des chance a que el enemigo siga ahí tratando con esa ventana abierta, ¿se da cuenta? Y haciendo que las cosas sean peores y ensuciándonos cada vez más. No, seamos sensatos. Señor, lo hice mal. Muchas veces, mire, yo me río porque me dicen, bueno, ¿y cómo debo orarle a Dios? Habla con tu Padre. Habla con tu Padre. Porque Jesús mismo dijo, a ver, no usen vanas palabrerías como estos fariseos que piensan que por estar escuchándose en las plazas delante de todo el mundo y hablando así, la tienen ganada y en realidad ellos tienen ya su premio. Se da cuenta que por la vana palabrería. Entonces la pregunta es, ¿cómo es una oración a Dios? En reconocimiento número uno de quién es Él, que no se nos puede olvidar, a quién estamos viniendo. En segundo lugar, mi amado, tenemos que tener un conocimiento de quién es verdaderamente Dios, lo que implica para nuestra vida, venir en agradecimiento, con toda oración y súplica en el Espíritu, o sea, con agradecimiento también delante de Dios. Y finalmente, cuando vaya a hablar con Él, solo sea sincero, porque no hay nada oculto delante de Dios, ya te vio. ¿Me entiende? Ya lo vio. Señor, la embarré, la hice mal, lo hice mal, me fue mal, la verdad, me dejé ir por mi carne y pues estuvo mal el resultado, no conté contigo. Yo conozco que la palabra dice esto, pero aún así mi carne me guió y yo me dejé llevar por mi carne y mira lo que pasó. Perdóname por haber ofendido a esta persona, no me di mis palabras. Sea sincero, hable con su Padre, pero hágalo de una manera tan sencilla
nada rebuscada, hable con él. Como que usted viene cuando viene una persona que tiene confianza y me dice, oye, Lente, fíjate que hice esto. Estuvo horrible, hermano, estuvo horrible, la verdad que estuvo horrible. ¿Y qué crees que yo te voy a decir? Mano, pues hay que restaurar eso ahora. Porque la otra persona está pensando mal de ti, la otra persona tiene un sentir muy feo hacia ti, pues vamos a restaurar eso de alguna forma. A ver, intenta esto y lo otro. Porque en Dios hay solución. Dios nos revela el misterio de la solución, que para nosotros no tenemos solución, Él lo va a revelar. Pero seamos sinceros en nuestra oración con Dios. Porque delante del Señor nada oculto, amado. No hay nada oculto. Dios no puede ser burlado. Número 6, dice el Salmo 23. Me guiará por sendas de justicias. La santificación como fruto palpable de la salvación. Me guiará. Me va a guiar. Me va a dirigir por sendas de justicia. La senda de justicia es la senda de la verdad. Es la senda de la salvación. Es la senda de la restauración. Pero me está diciendo, me va a guiar. Ojo, de la santificación. Está hablándonos del proceso de santificación. Sí. Ya, Señor, me rendí a ti, Jesucristo, como mi Señor y Salvador, nuevo nacimiento, y ahora ¿qué viene? Caminar con el Señor. Caminar con el Señor. Senda de justicia, santificación progresiva, toda la vida, toda la vida. Hasta que llegue a la altura del varón perfecto. ¿Sabes lo que significa eso? Hasta que llegue a la altura del varón perfecto. Amado, la presencia de Dios. Ni piense que en este mundo hay una sola persona que vaya a llegar a la plenitud del varón perfecto. Lo que nos está diciendo es, prepárate porque vas a empezar a caminar una senda que esto te va a durar toda la vida. Esto va a ser hasta el final. Así que mira, agárrate porque el camino por andar es largo todavía. Ni piense que va a haber un momento en que diga, lo alcancé todo. El apóstol Pablo decía, yo mismo no espero haberlo alcanzado todo. Pero hay algo que sí hago, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, a la salvación. Sigo caminando en la salvación, asegurada por Cristo Jesús para mí. Por lo tanto, la salvación verdadera, mi amado, va a producir un cambio de dirección, va a producir una verdadera metanoia, un cambio de mente y un cambio de dirección. Es lo que va a producir la verdadera salvación. Ningún cristiano verdadero va a seguir caminando la misma senda que caminaba cuando estaba en el mundo. No va a tener las mismas motivaciones que tenía, que lo apartaban de Dios, que tenía cuando estaba en el mundo. No se está hablando de supresión de absolutamente todo. Está hablando de aquellas cosas, mis amados, que no son delante de Dios algo justo, algo correcto, algo bueno. Porque Dios sí va a transformar esa área. Todo lo que se contraponga, mis amados, al carácter santo de Dios, créame que va a ser, mire, un golpe. Porque nos vamos a encontrar una barrera, pero la más grande de todas. Para que tenga una idea, por muy grande que sea, créame que lo que estaba peleando atrás de David contra ese Goliat era mucho más grande que Goliat. Entonces, ese Goliat, créeme que lo que se va a encontrar en nuestra vida, mi amado, es algo mucho más grande que él. Entonces, aquello que nos estaba sencillamente influenciando, aquello que nos estaba impulsando, ya no puede ser más. Va a generar un cambio de dirección. A generar un cambio de dirección. Vamos a dejar de apapachar y acariciar tanto el pecado y la tentación. Ya no se va a empezar a considerar tanto si pecar o no, o si algo es bueno o malo. Y en lugar de decirnos qué tiene de malo, vamos a empezar y qué tiene de bueno delante de Dios. Gracias, Josefina. Se va a cambiar. Se va a cambiar. Gracias, Josefina. Gracias por tu aporte, amada. Va a cambiar. Hay una gran diferencia, escúchame lo que estoy diciendo, hay una gran diferencia entre decir, ¿qué tiene de malo? Sí, eso haría el mundo, pero es la justificación de lo que quiere hacer. Eso es lo que hace el mundo. ¿Qué tiene de malo? O sea, por favor, es una mentirita. ¿Qué le hace daño eso? ¿Qué tiene de malo que me lleve esto? Y le estoy hablando de algo trivial. No, ahora inviértalo. No, ¿qué tiene de bueno delante de Dios? La mentira, el tomar algo que no te pertenece, el hablar mal de otra persona. Víralo, porque el mundo lo tuerce, lo vira al revés y te trata que tú te sientas cómodo con el pecado. ¿Para qué? Para que obviamente caigas en la tentación y entonces aparte permanezcas apartado de Dios, porque el pecado es muerte, o sea, nos aparta de nuestro Creador. ¿Se da cuenta? Entonces yo lo que tengo que hacer es virarlo y decir, en lugar de preguntarse qué tiene de malo, usted pregúntese qué tiene de bueno. Ahora, después que se pregunte qué tiene de bueno, usted eso llévelo a la Escritura y entonces comprueba a la luz de las Escrituras que realmente es algo bueno.
Eso es cuando hay duda. Porque cuando no tenemos duda de algo y sabemos que estamos caminando en la dirección de Cristo, entonces ahí es cuando realmente tenemos que, espérate, déjame ser confrontado. Por eso le digo, no podemos tener miedo a ser confrontados por la Escritura. Párese delante de ella. Y ahí cuando usted lo vea realmente es cuando va a poder decir, mira, ¿en serio? No invente yo, no puede ser. Deje que la Escritura lo confronte. Mira, qué bueno, ay, bendito Dios que esto no, mira, pero no inventes, pero esa parte, qué horror, qué vergüenza de mí. Déjese confrontar con la Escritura. ¿Cuál es el miedo? Es su Padre, le ama al extremo que entregó a su Hijo en la cruz por usted. O sea, ¿qué idea tiene de Él? ¿Qué idea tiene de Él? Camine con Él, pero a su manera, no a la suya. ¿Se dio cuenta? A la suya, no la nuestra, porque si no, vamos a estar en zigzag siempre. Y Él va a estar diciéndonos, para allá. Y nosotros, momentito, porque es que yo quiero primero venir para acá y después ir para allá. Y te dicen, no, es por aquí, porque yo no voy a estar allí donde tú quieres que esté. ¿Se da cuenta, mi amado? Entonces, Dios, mis amados, no va a salvar para dejar al creyente en el pecado. Porque de antemano sabemos que el pecado es archienemigo de Dios. Es el archienemigo de Dios. Y sin santidad nadie verá al Señor. Esto es una realidad bíblica, palpable. Esto no es legalismo. Porque esto no es algo que viene sencillamente a mostrarnos un cambio exterior. No, esto viene a ser una transformación interior que manifiesta realmente, y se lo he dicho en varias ocasiones, la presencia de Cristo en nosotros. El amor de Dios tiene que manifestarse en nosotros, pero el amor complaciente de Dios. Y lo he dicho muchas veces, me encanta decirlo, porque hay una distorsión tremenda del amor que se manifiesta realmente en un verdadero creyente. No es el amor bondadoso de Dios. El amor bondadoso de Dios es el que sostiene la creación. El sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, que le da comida a todo el mundo, crean o no crean en Él. Ese es el amor bondadoso. Pero busque la palabra complacencia en la Biblia para que vean dónde está. Busque el amor complaciente en la Biblia para que vea dónde está. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En nadie más. No hay un solo versículo en la Biblia que esté asociando la palabra complacencia con otro que no sea con Cristo. ¿Cómo le va? Con Cristo. ¿Quiero yo sentir el amor complacente de Dios? ¿Quiero ser un beneficiario del amor complacente de Dios? Muy fácil, pero muy fácil. Cristo. Vivir en Cristo. Porque ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8. Yo tengo la seguridad de la complacencia, del amor de Dios, el amor complaciente de Dios, cuando Cristo es realmente el que está en mí. Perdón, ¿se da cuenta? Entonces hay una concatenación bíblica, porque de hecho la Biblia no se contrapone, no se contradice, y pues absolutamente, mis amados, pues todo se pone al descubierto. ¿Se da cuenta? Entonces, esto, como decía, no es legalismo, sino es la realidad de un fruto que sencillamente es lo que se va a producir por medio de la salvación. La guianza del Espíritu Santo en la senda de justicia, en la regeneración, en el nuevo nacimiento. Entonces, mire, no vamos a ser guiados, escuche esto, no vamos a ser guiados para ser salvos. Escuche la frase porque se suele confundir. No somos guiados para ser salvos, sencillamente en realidad somos guiados porque ya hemos sido salvos. O sea, es al revés, la salvación, guianza. No es que te voy a empezar a guiar para que un día tú seas salvo. La Biblia deja clara cuando dice, mis amados, que para Dios, para el Padre, ya estamos sentados juntamente con Cristo en las regiones celestiales. ¿Y sabe lo que significa eso? Dios dice, a ver, no entiendes todavía. Si no te cae el 20 te lo voy a decir. Y es lo que nos dice el Señor. Ya tú eres salvo. Vas a vivir un tiempo más en este mundo efímero, corto, comparativamente con una eternidad que no tiene tiempo. Pero para mí tú estás con Cristo, ya tú estás con mi Hijo aquí. Yo no sé cómo tú te ves, pero te repito, estoy hablando de alguien que sabe pasado, presente y futuro. Y ya el Señor está diciendo, a ver Carmen, a ver Julio, a ver Alberto, a ver Esther, a ver Roberto. A ver, ya tú estás aquí conmigo.
Tú estás viviendo por eso decía el apóstol, decía que esta breve tribulación momentánea no es nada comparado con la gloria venidera. Porque para Dios estamos en gloria. En gloria. Ya nos está viendo, amados, allí. El Señor ya nos concibe ahí. Estamos viviendo un espacio-tiempo que nos ha tocado vivir conforme a la voluntad de Dios aquí. Siendo testimonios del Dios vivo ahora, aquí. Donde quiera que estemos. En el momento que estemos. Siendo luz y sal en este tiempo aquí. La vida es una plataforma, mi amado, entiendas, es una plataforma donde Dios va a manifestar su gloria en su vida. Y este es el momento de conocer a Cristo por fe. Porque qué fácil sería que Cristo estuviera al lado de nosotros. Vamos, Cristo, ¿para dónde? ¿Para aquí? ¿Para allá? No, Hebreos 11:1. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. No tienes que ver a Cristo visualmente, no tienes que verlo para creer en Él. La fe no funciona por el ver. La fe es el creer, la convicción, te lo dice Hebreos 11:1. ¿Usted se da cuenta? Yo tengo que alinearme, mi amado, con lo que dice la Escritura. Con lo que dice la Escritura. Y usted cada vez que esté viendo una situación solamente piense, ya yo estoy sentado con Cristo en la región celeste. Esto es una breve tribulación momentánea. Ya, breve tribulación momentánea. Yo persevero. Persevero porque el que ha prometido es fiel. ¿Se da cuenta? Yo persevero porque el que ha prometido es verdadero y es fiel. La pregunta es si tenemos la convicción de que Él es verdadero y fiel. ¿Se da cuenta, mi amado? Entonces, eso es vivir, mi amado, con la mirada puesta en la Escritura. Todo es para la gloria de su nombre. Todo es para la gloria de su nombre. Y el Salmo, créame que Él no le quita la mirada arriba, El Salmo Él no le quita la mirada de arriba. Y le voy a decir más, porque la obra de salvación es para glorificar a Dios, no para exaltar al hombre. De manera que nadie puede decir, esto se está dando porque es que yo lo hice. Ahí tienes Efesios 2:8-9, no por obras. Pero lo dice también, ¿por qué no por obras? Para que nadie se gloríe. Para que nadie pueda decir, yo hice algo para ser salvo. Que yo en mi humana naturaleza falible, caída, pecaminosa, yo hice algo para apoyar al Dios santo, santo, santo. Eso es imposible. Porque nadie puede agradar a Dios si en realidad no tiene fe. Y la fe, mi amado, es vivir aferrado en Cristo, con la mirada puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe, mi amado? Yo no veo otro que Cristo Jesús. En la Biblia no hay otro que Cristo Jesús. Fíjense cómo se concatena Hebreos 11:1, cómo se enlaza la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y te está diciendo, puesta la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. En otras palabras, lleve Hebreos 11:1 a la fe en Cristo. ¿Sabes lo que significa? Que la fe es creer en Cristo. La fe es creer en Cristo. Que fuera de Cristo no hay fe. La fe no es lo que te dé la gana de creer. O sea, es que yo pienso en esto, yo creo en lo otro, es que yo creo que esto... No, la fe no es eso. La fe bíblica está fundamentada en Cristo. Es la fe salvadora en Cristo. En Cristo, mi amado. Número 7. Gracias, mulata, por tu aporte. Número 7. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Esta es una de las expresiones del Salmo 23 más fuertes y que más queda grabada. Gracias, mulata. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Aquí han habido muchas especulaciones de lo que es el valle de sombra de muerte, que es un lugar en el desierto, que es un lugar oscuro. O sea, han hablado de muchas cosas, pero en realidad es que en base a la soterología, a la salvación, lo que nos está diciendo es seguridad eterna en medio de las tribulaciones, en medio del juicio, en medio de las circunstancias. Te está diciendo, aunque andes en valle de sombra de muerte, a ver, pases por lo que pases, atravieses lo que estés atravesando, atravieses aquello que venga a tentarte para sencillamente apartarte, quitar tu mirada de Cristo. Está diciendo aquí hay seguridad de salvación. Seguridad de la salvación en medio de todo. Es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Y la salvación no está prometiendo la falta de la muerte física. Nos está prometiendo la falta de la segunda muerte. Es diferente.
Porque la muerte física, mis amados, en un plano terrenal, donde el pecado ha distorsionado absolutamente todo, donde hay una creación que gime a causa del pecado, créame que aquí ya no es factible estar. Este no es el escenario para un hijo de Dios, para una hija de Dios, sino la eternidad. Es lo que Dios tiene preparado. La ciudad celestial, la nueva Jerusalén, como vemos en el libro de Apocalipsis al final, capítulos 21 y 22, léalo, ahí está. ¿Se da cuenta, amado? Por lo tanto, la salvación no va a ser la ausencia de la muerte física, sino de que Dios va a estar con usted antes, durante y después de esa muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque la situación venga, las circunstancias apremien, ¿se da cuenta? Sienta la presión constantemente, Dios es fiel, Dios va a estar presente. Y yo no voy a degustar la segunda muerte que Dios tiene preparada para aquellos que al lanzarse al lago de fuego, después del juicio del gran trono blanco, siendo hallados finalmente que son culpables de antemano porque partieron del mundo sin Cristo, pero ahí es donde se va a dictar la final sentencia. Ahí es donde se va a dictar la final sentencia, mi amado. Pero yo, como cristiano, como creyente en Cristo, como parte de la familia de Dios, yo voy a la presencia de Dios, al gozo de mi Señor, porque mi Señor es fiel, porque lo ha prometido. Y Él va a estar, incluso en el momento de la muerte física, Él va a estar presente. Él va a estar presente. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, este valle va inicialmente a representar la posibilidad de una muerte física. Y hay que estar consciente de ellos. Nadie que se aferre a su vida, mi amado, en este mundo, escuchen, nadie que se aferre a su vida, en realidad puede tener la seguridad de estar caminando con Cristo. El propio Jesús lo dijo, quien se aferra a su vida la va a perder. La va a perder, pero cuando está hablando de aferra a su vida, es a una vida a su manera. Y Jesús nos está diciendo de manera anticipada, a ver, entiéndase, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Porque ya no va a haber más tristeza, más llanto, ni más dolor, se te va a dar un cuerpo glorificado. Lo mejor está por venir. Te estás aferrando a una vida que no tiene nada que ver con lo que yo tengo proponido, lo que he propuesto para ti y te estoy dando para la eternidad. ¿Qué puede ser? Que en ese valle de sombra de muerte llegue la muerte física. Es el velo que se va a atravesar para estar con Él. Si usted y yo somos creyentes, tenemos que vivir con la certeza de que no es el final. De que no es el final. Gracias, mulata, por tu aporte. Que aunque haya juicio, ese juicio, mi amado, mire, valle de sombra de muerte, ¿qué cree? Eso es para todo el mundo. Dígame una persona que ya sea creyente o no creyente que no vaya a atravesar el velo de la muerte física. Porque nadie va a quedar aquí para semillas, ¿eh? Nadie, amado, se va a quedar aquí para semillas. Aquí nos vamos a ir yendo uno atrás del otro, uno atrás del otro. La pregunta es, ¿para dónde vamos a ir? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Usted se da cuenta, mi amado? Entonces, ahí no está realmente. Va a haber juicio. Va a haber juicio, es una certeza. Pero ninguna condenación, le repito, hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito. Y lo tiene claramente en Romanos 8:1. Entonces, aunque pasemos extremas pruebas en esta vida, las pruebas más extremas que pueda atravesar en esta vida, Él es fiel. Tu ayudador es fiel. Y ha prometido estar antes, durante y después. Y eso no puede pasarse por alto. Gracias, Oreste, por tu aporte. El creyente que es salvo no va a temer jamás. ¿Y sabe por qué? Porque estamos hablando del buen pastor. Y el buen pastor, mi amado, su vida da por sus ovejas. Cristo ya dio su vida por nosotros. Y la oveja está confiada en su pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, sí, está bien, pero no está solo. Él está contigo. Él está contigo en medio del valle de sombra de muerte. Tu pastor está presente. ¿Te das cuenta? Por eso la vida cristiana no se vive solo. Se vive con la certeza de que Cristo siempre está presente. Y que además la muerte física ya no va a tener la última palabra, ¿eh? 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. Apréndaselo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cada creyente que esté parado delante del velo de la muerte, esa muerte que ya venció Jesús, esa muerte que ya Jesús, dice la palabra, que tiene las llaves de la puerta del Hades,
Esa puerta del Hades que estaba cerrada y que retenía a todo el que entraba allí. A todo el que entraba allí la muerte lo retenía. ¿Pero qué cree? Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte, y ese es Satanás, es el diablo, y tiene la llave del Hades. Así se le dice en la Escritura. Significa que como que Él la abrió, está abierta para todos los que están y mueren en Él. Por lo tanto, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Significa que a los hijos de Dios no los va a poder retener. A los que mueren en Cristo no los va a poder retener. Porque las puertas del Hades, tu Señor, tu Salvador, y conforme al Salmo 23, es tu pastor, tiene la puerta del Hades. Tiene la puerta que se cerraba para retener por causa del pecado a todos aquellos que morían. Pero aquel que muere en Cristo, mire, va a pasar por ahí y con la misma a la presencia de Dios directo. Ticket directo, amados, a la presencia del Señor. No por mérito humano, por la obra suficiente de Jesucristo. Porque Cristo venció a la muerte. Y por eso el salvo, mi amado, tiene que venir con la seguridad de que va a atravesar ese valle de sombra de muerte. ¿Pero qué cree? Sin tener temor a la eternidad. Sin tener temor a la eternidad. Porque es un valle de sombra de muerte. Tiene un límite. Tiene un momento de inicio y tiene un momento de final. Pero el gozo es eterno. El gozo del Señor. El gozo de tu pastor. Y eso no puede pasarse por alto. Número 8. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sabe lo que está diciendo? Disciplina y protección del Padre. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ya lo estuvimos viendo. La vara va a corregir y el callado nos va a rescatar, nos va a guiar. Por eso el cristiano, mi amado, no puede tener miedo a ser corregido por la palabra. Repito, Dios al hijo que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, mi amado. Por eso es necesario que tengamos muy conscientes que ese caminar va a llevar en ocasiones vara, corrección, látigo. Y bendito que Dios está puesta su mirada sobre nosotros, porque nos está llevando. El pastor guía a la oveja. La ovejita se movió, tráela, ven para acá, es por aquí, ahora es por aquí, es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es que yo quiero, no, oveja, es por aquí, verdes pastos. El agua está por aquí, la vida está por aquí, por ahí hay fieras, por ahí hay perdición, por ahí hay muerte. El pastor siempre tiene puesta su mirada sobre la oveja. Y para eso va a utilizar la vara que va a corregir y el callado que va a guiar y que nos va a rescatar. Porque el callado, si usted lo ha visto, la forma que tiene, era para agarrar la oveja por el cuello y decir, no es por ahí. Y la jalaban y la sacaban del peligro. Y así nos va a pasar. Y bendito Dios, que el pastor es fiel al punto de dar su vida por sus ovejas, porque fue lo que hizo el Señor. ¿Se da cuenta, mi amado? Y en el plan de salvación, y quiero que escuche esto, implica disciplina de Dios a todo aquel que ama. Por eso, mi amado, la disciplina de Dios, ¿sabe lo que es? ¿Qué es lo que implica? Amor de Dios para con usted. Dejemos de estarlo viendo ya. Es que Dios no me ama. Es que Dios se apartó de mí. No se aparta de ti. El Espíritu Santo está contigo y en ti. ¿De qué manera? Si te has sellado para salvación. ¿De qué manera el Espíritu tú vas a pensar que Dios te ha dejado si está en ti contigo, mi amado? Reaccione. Que hay tiempos de silencio. Sí, pero pregúntate para qué. Está trabajando tu corazón. No esperes una respuesta rápida, automática de Dios en cada circunstancia de tu vida, que tú estés orándole al Señor. Solo pregunta, Señor, ¿para qué? Y ayúdame a revelar esa respuesta que es un misterio que yo no entiendo hasta este momento. Pero no, seguimos ahí, a mi manera, a mi tiempo, no vamos a entender la voluntad de Dios. Tómese el tiempo en medio del silencio para decir, tranquilo Juan, tranquilo Pepe, tranquilo Julio, tranquilo María, tranquila, espera en el Señor, porque es lo correcto. Espera en el Señor. El salmista lo dejaba claro, yo espero en ti, tengo que esperar en ti. Y si la respuesta no ha llegado y hay silencio, sigue esperando en el Señor. Sigue.
Algo está pasando en el proceso, algo está haciendo Dios que no tienes todavía la respuesta. Y otra cosa, no la sigas esperando como tú quieres. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sus pensamientos no son los nuestros. ¿Sabe lo que significa, mi amado? Que es su voluntad buena, no la mía. Es la de él agradable, no la mía. Es la de él perfecta y no la mía. ¿Se da cuenta? Entonces yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Usted le dice eso? ¿O es de los que viene delante de Dios y dice, es que yo quiero esto, por favor dámelo y que sea así? No va a funcionar. A Dios no se puede manipular, ¿eh? Dios es soberano. ¿Sabe lo que significa la palabra soberanía? Que va a hacer lo que quiere, cuando lo quiere y de la manera en que quiere. No le siga batallando, se la va a encontrar, ¿sabes cómo? Contendiendo con Dios, como decía Job. En 41, Job 41. ¿Acaso hay algo sabio en contender con el omnipotente? A ver, si tú lo haces, responde esto, decía Job. Y la verdad es que muchas veces nos las encontramos contendiendo con Dios. De manera directa o indirecta, contendiendo con Dios. Porque muchas veces dicen, no, es que los ateos están contrarios y contienden con Dios. No, el creyente, los deseos del corazón del creyente muchas veces se contraponen en esa carnalidad a la voluntad de Dios. Sí, sí. Porque déjeme decirle que ceder el yo para que Él crezca en nosotros son las cosas más difíciles. Porque estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad, a que no se nos diga qué hacer. A que no se nos diga, pero entonces la palabra de Dios comienza a corregir, comienza la incomodidad en el corazón. Ya empezamos ahí como a hacer muequitas y, mira lo que dice la Biblia. Y seguimos aferrados a la idea de que somos buenas personas, que no le hacemos daño a nadie. Y entonces nos presentan entre los mandamientos morales, los plenos mandamientos morales, y nos damos cuenta que somos horrorosos seres humanos delante de Dios. Mentirosos, chismosos, blasfemos, cualquier cantidad de cosas. Y entonces nos tira todo ese ego por el piso. Porque Dios no puede ser burlado. Nadie, mi amado. Por eso le digo, no tenga un criterio de sí mismo mayor que el que debe tener. Jesús lo dijo, mírate como lo que eres. Un pecador redimido, pero pecador al fin, dependiente totalmente de la gracia y la misericordia de Dios. Eso es lo que somos. Y Dios mismo, mi amado, en esta vara, en este callado, es quien nos va a estar protegiendo constantemente del extravío completo final. Porque extraviarse totalmente, en su totalidad, ¿sabe lo que significa? Irse a la condenación eterna. Entonces, si la vara nos está corrigiendo, si la vara nos está guiando, si el Señor nos está disciplinando, bendito sea el Señor, sea el nombre de Jehová bendito. En las buenas y en las malas, no quiera recibir de Dios nada más lo que usted considera bueno. Job lo decía claramente en el capítulo 2, ¿acaso recibiremos del Señor solamente lo bueno y no lo malo? ¿Qué tipo de comunión tienes con Dios? ¿La comunión de la conveniencia? A mi manera, lo que me gusta, lo que me agrada. Bendición es lo que yo creo que es bendición. Y no lo que el Señor, o sea, yo no veo la disciplina de Dios como una bendición. Amado, la disciplina de Dios es bendición a su vida. Porque le repito, quien le ama verdaderamente lo va a ayudar a corregir aspectos de su vida que están equivocados, que están errados. Entonces le repito, a nuestra carne no le va a agradar, no le va a agradar, no lo va a querer, lo va a rechazar. Porque significa mutilar aspectos del alma que están ahí, que están contaminados. Y nadie quiere pasar ese... ¿Pero qué crees? Es que el Señor no viene a hacer de ti una criatura mejorada, te viene a hacer nueva. 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Señor, esto, ahí como que lava esta parte, ¿no? Pero esta parte, mire, yo creo que está limpia, no tengo tan mal olor. No, Dios no viene a eso. La limpieza es total, la regeneración es total. Y comienza, le repito, en ese proceso tiene que empezarse un cambio de transformación del entendimiento, del pensamiento. Del entendimiento. Quien es hijo de Dios, mi amado, créame que en Cristo Jesús es hijo de Dios y permanece hijo de Dios por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Quién dijo que usted lo decide? ¿Quién dijo que usted decide el proceso? ¿Quién dijo que nosotros vamos a decidir la manera de actuar Dios con nosotros? Dios es santo y va a actuar bajo su carácter santo y nos va a guiar en perfecta santidad a su presencia en un proceso de santificación.
sin santidad, nadie verá al Señor. Y todo aquel que se esté esforzando dentro del proceso de santificación no está caminando en la dirección de Cristo, porque Cristo es santo. Cristo es santo. Y el Cristo que tiene que ser visto en nosotros es un Cristo santo. Por lo tanto, el que se siga complaciendo en la inmundicia, no está Cristo en esa persona. Igual da que estén gritando yo soy cristiano a trocha y mocha por todos lados. No, porque le repito, el desconocimiento de estos aspectos que son principios básicos de la Biblia está llevando a la gente a herejías, a llevar prácticas equivocadas y a tener una idea de Cristo totalmente distorsionada. Un Cristo idólatra, que al final es un ídolo, que se está manifestando desde los púlpitos, que es un Cristo que quiere lo mejor para tu vida hoy, que tú estés en el gozo constante de la prosperidad material, que tú estés profetizando, que te proclames todo tipo de cosas. El primer que quieres ser en la iglesia, proclámatelo. El Señor me dijo para tu vida. Ah, caray, en la mañana estuve orando y no me dijo nada, fíjate. ¿Qué cosa? Me dio palabra fresca para tu vida. Ah, sí. No, pero a mí no me dijo nada, fíjate. En la mañana estuve ahí en comunión y lectura de la palabra y la verdad, el Señor no me dijo nada. No, es que yo soy tu Padre espiritual. Yo voy a orar por ti al Señor para interceder. Ah, caray, la Escritura dice que hay un solo mediador, que es Jesucristo. ¿Cómo te llamas? ¿Roberto? Ah, caray, la Escritura no dice Roberto, dice Jesús. Que el Cristo es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. No dice tu nombre ahí. Eso es lo que nos gusta. Nos gusta ser confrontado con la Escritura. No gusta escuchar esto. No gusta escuchar esto. No gusta escuchar la verdad, porque la carne sabe que cuando la verdad viene a confrontarla, tiene que bajar la cabeza. La verdad sabe que tiene que, la mentira sabe, o la inmundicia en nosotros, que tiene que bajar la cabeza cuando la verdad habla. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Te quieres seguir aferrando a un camino que tú piensas que es Cristo y no es el Cristo bíblico? Mateo 2, 22, 23. Mateo 7, 22, 23. Le vas a seguir llamando Señor, Señor. Vas a seguir diciendo que tú haces milagros, que sacas demonios en su nombre, que profetizas en su nombre. Y después lo que vas a encontrar es un Cristo diciendo, nunca os conocía, para todos de mí hacedores de maldad. ¿Cómo le haces? ¿Crees que hay engaño? ¿De verdad piensan que la posición de una persona desde un púlpito garantiza salvación? Hermanos, usted puede estar parado en un púlpito y tener su corazón muy abajo, y estar sentado abajo o en lo último de la congregación y tener su corazón muy arriba. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Usted de verdad piensa que de alguna manera garantiza algún tipo de servicio, algún ministerio en la iglesia, la salvación de alguien? Perdóneme, no es por obras, no es por obras. Hoy hay, ¿cómo se llama? Hoy hay oficios heredados, pasados de padres a hijos, a primos, ¿a qué? Porque es el negocio rentable. Y ahí está. Gente extraviada. Gente que no está en la vara y el callado, que le infunden aliento. Porque el que está bajo esa vara y ese callado que infunden aliento, ¿sabe lo que va a pasar? Vive a la luz de la palabra de Dios, guiados por medio del Espíritu Santo, sujetos a la voluntad de Dios, y cuando quiera sacar nada más la primera patita fuera del camino, ahí tienes al buen pastor con su callado haciéndose, mira, agarrándote por el cuello, y jalándote de regreso al camino. Y el Espíritu Santo diciendo dentro de ti, alerta roja, alerta roja, alerta roja, alerta roja, arrepiéntete, alerta roja. Eso no es mío, eso no es mío, eso no es mío. Como he llegado ya a muchos lugares y me he sentado, ni siquiera se dan cuenta, ni siquiera saben que soy yo. Y yo no soy nadie. Yo no soy nadie, mis amados. Y me he llegado a sentar en lugares que no me han reconocido. Y he estado sentado y escuchando. Yo dije, no puede ser. Impresionante, no puede ser. Y obviamente me he levantado y me he ido. Porque lo único que me queda es hacer al estilo profeta antiguo, empezar a levantar y gritar, blasfemia, herejía. Y lo más probable es que me apedreen ahí. Porque tienes un puñado de gente siguiendo hombres en lugar de seguir la palabra de Dios. Lo más probable, mire, cuando Jesucristo estuvo en el templo hablando sobre Isaías 64:1, diciendo que la palabra se estaba cumpliendo, ¿qué fue lo que hicieron los fariseos?
La Biblia no dice que se sentaron a pensar, a analizar, a ver si realmente la escritura se estaba cumpliendo. No, dice que Jesús salió corriendo porque lo iban a apedrear. Apedrear. Eso es lo que dice la escritura. Entonces yo tengo que entender cuál es la reacción. ¿Cuál es la reacción, mi amado, que va a tener la verdad ante personas que viven su vida en la mentira? Porque Cristo no es quien yo digo que es quien la Escritura dice que es. Dios, el Dios de la Biblia, es quien la Escritura dice que es, no lo que la gente se ha inventado. Por eso hay tanto fuego extraño delante de la gente hoy en las congregaciones. Por eso hay tantas congregaciones con etiqueta o apellido de cristianos y que no responden al Evangelio de Jesucristo. Y el gran problema que está viviendo parte de la iglesia actual, mi amado, es que sencillamente, permítame tantito, que cuando entran estos satélites hay que, rápido, vienen a molestar nada más. A Dios sea toda la gloria. Que se está teniendo la iglesia actual es una iglesia que no está sencillamente conociendo al Dios de la Biblia. Usted hable con una persona sobre atributos de Dios, hable sobre fundamentos de fe cristiana y se da cuenta que no conocen al Dios de la Biblia. No lo conocen. Una iglesia que no conoce a Dios. Y le repito, se siente mal ante la exposición de la Escritura. ¿Por qué? Porque hay una carne por detrás, que es el ego, la altivez y la arrogancia, se va a forzar totalmente a asumir el hecho de que está delante de la verdad. Por eso muchas veces cuando escriben aquí al ente bíblico, algún que otro mensaje, yo les he dicho, a ver, estás queriendo revocar algo que se está exponiendo fielmente bajo principio de sola escritura en la palabra de Dios y no estás dando argumento ninguno. En algún momento te has puesto a pensar, gracias guerrera, en algún momento te has puesto a pensar en la posibilidad de que puedes estar equivocado. Porque, escúcheme, no estás contendiendo contra mí, no estás contendiendo contra el ente bíblico. Te estás contendiendo con Dios. Porque si alguien está tirándose contra una enseñanza totalmente bíblica, si alguien está tratando de contraponerse a la Escritura, no es con el que está compartiendo el mensaje, están tirándose contra Dios mismo. Porque la Biblia no es mía, es para mi edificación, pero es muy difícil, muy diferente. La palabra de Dios no es la palabra mía. No es mi palabra. Usted no está escuchando mi palabra aquí. No la está escuchando. ¿Por qué cree usted que usted, mire, no haga más que analizar Mateo capítulo 4? Vea Mateo capítulo 4. Gracias, Neida, gracias, amada. Váyase a Mateo capítulo 4 y vea lo que es la tentación de Jesús en el desierto. Para que vea que eso que está en la tentación de Jesús en el desierto, eso es lo que quiere la gente hoy. Es lo que la gente quiere hoy. Lo mismo que Jesús rechazó, eso es lo que la gente quiere hoy. ¿Dónde está el evangelio de la prosperidad? El mal llamado evangelio de la prosperidad. Miles de millones de personas están siguiendo esa basofia de doctrina. ¿Sabe dónde está el evangelio de la prosperidad, mi amado? En la tercera prueba de Jesús en el desierto. Los reinos de este mundo, ahí están delante de ti. Todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí están postrados adorando a un Dios que no es el de la Biblia. Ahí están postrados adorando. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. El detalle está que no se lo ha dicho apártate de mí, Satanás, sino bienvenido, gracias. Gracias por darme lo que quiero. Gracias por darme lo que me tienta y me llama la atención. ¿Se da cuenta? Gracias por darme lo que yo quiero que me des. Solo a Dios servirás, solo a Él adorarás, solo ante Él te postrarás. El detalle aquí es que nos está adorando al Dios de la Biblia, nos está clamando al Dios de la Biblia, no se están postrando al Dios de la Biblia, no están adorando al Dios de la Biblia. ¿Qué es lo que tienen como resultado? Pues absolutamente lo contrario de lo que dice pues Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Se están postrando ante los reinos de este mundo porque Satanás se lo ha ofrecido. Ahí tienes la carnalidad, ahí tienes la inmundicia sobresaliendo por encima de la voluntad de Dios. Es eso. Porque su mirada está en eso, su mirada no está en Cristo, su mirada no está en el autor y consumador de la fe. Porque no han entendido que en el mundo tendríamos aflicciones, que Dios es suficiente, que el sustento proviene de Él, que vivimos por fe y para fe, que nuestra vida se sujeta a la fe, que el justo por la fe vivirá y que Cristo es suficiente.
Entonces, el propio apóstol Santiago lo declaró muy claramente, que nosotros pues pedimos y pedimos mal, y por eso es que nosotros no recibimos, pedimos para nuestros deleites, para nuestros placeres. ¿Y sabe lo que significa pedir para deleites y placeres? Amado, es la abundancia material que nos va a llevar en muchos sentidos a caer, cuando la Biblia es muy clara que más fácil entra un camello por el hueco de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Porque va a desviar totalmente nuestra atención de Dios. Y créame que si usted le está pidiendo a Dios algo, que Dios sabe de antemano que usted lo va a hacer caer, que va a quitar su mirada de Él, bendito Dios que no lo conceda, Bendito Dios que no lo conceda. Porque le repito, todo eso tiene provecho en este mundo. Pero el día que se parta de aquí, solamente Cristo tiene provecho, Lo único, mi amado, que usted pueda tener y recibir en este mundo, rendirse a ello, es Cristo. Y ese es el único que va a tener provecho eterno. Nada más va a tener provecho eterno. Porque ninguna maleta que usted cargue va a llegar al velo de la muerte. Y eso yo lo he visto muchas veces. Jamás le va a decir, sí, ¿cuánto traes ahí? Como en el aeropuerto. Como en el aeropuerto, no, pesa la maleta para ver si pasa al otro lado. Eso no te lo va a hacer, El velo de la muerte te va a decir, lo que traigas, tíralo en una esquina ahí. Que no tiene valor ninguno en la eternidad. Gracias, Neide. Que no tiene valor ninguno en la eternidad. Entonces, el sentido es, ¿cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Con la mirada puesta en Cristo? ¿O en el reino de este mundo? Esto no es palabrería, Esto no es religiosidad, esto es palabra de Dios, amado. Entonces, si yo no lo he concebido hasta la actualidad, mi mente tiene que empezar a entender que tiene que haber una renovación de mi entendimiento. Tiene que haber una renovación forzosa del entendimiento para yo poder comprobar. Porque no es porque sí. Dios, la palabra no me dice, a ver, cambia tu forma de pensar, Llegas al psicólogo y el psicólogo te dice, tienes que cambiar tu forma de pensar. No, eso no me está diciendo la palabra. Me está diciendo, tienes que cambiar el entendimiento, tu forma de pensar, lo que tienes aquí, pero entonces para que tú puedas comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que llenar mi mente para yo comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y no solo conocerla, ponerla por obra. Porque en la práctica de la palabra de Dios es donde yo voy a poder comprobar realmente que es buena, que es agradable y que es perfecta. Porque yo he sido llamado conforme a lo que Él ha establecido, a su propósito. ¿Y sabes cuál es su propósito? En Cristo, salvación eterna. Yo he sido llamado en Cristo para ser salvo. Salvo. Yo no estoy llamado en Cristo para llenar la cuenta bancaria. Añadidura. Mateo 6:33. Añadidura. Eso es lo que te está guiando. Cristo no es tu Señor. Lo siento. Lo siento porque el propio Cristo lo rechazó. Si tu motivación es esa, Cristo no es tu Señor. Nosotros no decimos, es que Dios estamos peleados con el dinero. No. Dios al hombre que ama, al hombre que se esfuerza, dice la palabra del Señor, Él suple, lo prospera, le dice la palabra de Dios. Pero hay que entender que en Dios no hay despropósito. Si usted se ve, y lo he dicho en otras ocasiones, con una cantidad considerable de dinero o algo, o posibilidad material, usted busque cómo hacer obra de Dios con eso. Cómo alcanzar personas, utilizar ganancias deshonestas para ganar personas para el reino. Eso es justo, eso lo dice la palabra. No es para que tú estés diciendo, me voy de viaje, me compro una casa, me compro 2 carros. Eso no es para eso. Piden y piden mal, porque piden para deleites y placeres, y me lo está advirtiendo. ¿Cómo lo hacemos? Nuestro enfoque es la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra? Por eso, en Dios no hay despropósito. Y cuando nos vemos en esa condición es, Señor, ¿qué quieres que haga con esto? Sé que eres bueno. Sé que tú tienes propósito eterno, sé que tu deseo es que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdame a entender para qué me estás dando más que suficiente. Porque si yo utilizo mi enfoque carnal en lo que tú me estás dando, se va a volatilizar esto se va a perder. Porque me voy a ir a mis deleites y placeres. Me voy a ir a mis deleites y placeres, pero yo no quiero mis deleites y placeres prevalecerlos. Yo quiero que prevalezca tu voluntad. Dime, guíame, muéstrame cómo quieres que lo utilice. Número 9. Aderezas mesa delante de mí. Aderezas mesa delante de mí. Está hablando, hay algo que se está preparando. Algo que ha sido puesto delante de mí. En el plan de salvación, mi amado, esto es la comunión redentora.
Hay una comunión con alguien que ya ha sido pagado, ya ha sido liberado. Ese esclavo que debía todo eso delante del Señor, ya tuvo alguien que pagó por él. Y esta mesa que nos está diciendo el Salmo 23, en el plan, en la soterología, en este camino de salvación, mi amado, está hablando de la reconciliación. La mesa es el símbolo de la reconciliación. Es el símbolo del pacto. Se está revelando el camino, la senda de la salvación en el trasfondo teológico, repito, soterológico del Salmo 23. Es una revelación anticipada del buen pastor. Y repito, adereza mesa delante de mí, reconciliación. El que era enemigo de Dios, hoy puede sentarse a su mesa. Hoy es amigo de Dios. Hoy ha sido restaurado. Hoy ha sido reconciliado. Puede venir a sentarse a la mesa. El enemigo de Dios no se puede sentar a su mesa. Y nótese que dice, aderezas mesa. Tú preparas la mesa. Tú preparas el banquete. No dice, yo preparo el banquete para que te sientes conmigo. El pecador no prepara el banquete. Dios prepara la mesa. Aderezas mesa delante de mí. Es Él. ¿Se da cuenta cómo el embudo siempre lleva a Él? La iniciativa es suya. El plan es suyo. La restauración es suya. La redención es suya. Y de ser enemigos de Dios, mis amados, el buen pastor nos está sentando a su mesa y nos está diciendo, aquí está. Lo hice por ti. ¿Se da cuenta, mi amado? Y significa, repito, comunión restaurada. Aderezas mesas. Porque ¿qué sabe? Usted no va a buscar sentarse a la mesa con el enemigo. No hay paz, no hay comodidad ahí. No hay tranquilidad. Aderezas mesa. Dios prepara la mesa para el amigo, para el amado, para el restaurado, para el redimido. ¿Se da cuenta? El salvo no es un invitado ocasional, no, mi amado, sino alguien que viene a participar de manera constante de la mesa del Señor. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo 23 aquí. Adereza mesa delante de mí, pero no para que te sientes un momento, sino para que tengas esa comunión constante conmigo. Y eso va a pasar aún en medio de esta hostilidad. O sea, en el caminar de este mundo. Porque ni piense que estamos hablando aquí, no es que lleguemos a las cenas de la boda del Cordero. No. Aderezas mesa delante de mí. Y en el contexto va a ver por qué también para este mundo. El bien y la misericordia me seguirán. Dice, y el bien, escucha esto. El bien y la misericordia me seguirán. Bien y misericordia. Son dos aspectos esenciales que provienen exclusivamente de Dios. ¿Quién produce el bien? Dios. La misericordia, ¿quién la da? El Señor. Y esto nos está diciendo claramente de la perseverancia del santo. Dentro del plan redentor de Dios, la perseverancia de los santos por medio del Espíritu, mi amado, que nos va a guiar en el bien y en la misericordia de Dios, en el plan redentor de Dios, que se va a consumar totalmente cuando estemos en su presencia. Cristo nos redime en la cruz del Calvario, pero seguimos en este mundo. La realidad final y palpable es en la presencia de Dios. Es estando en su presencia. Y ojalá se entienda eso. Y ojalá hasta aquí se pueda entender la cercanía que tiene el Salmo 23 de la revelación soterológica de la salvación. O sea, del plan de salvación. La manera en que el Salmo 23 nos está guiando al buen pastor, la obra del buen pastor, lo que implica la guianza del buen pastor para las ovejas y la dependencia que tiene la oveja del buen pastor. Y que en realidad lo que está revelando Juan 10, cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, está haciendo una referencia directa al Salmo 23, que comienza exactamente diciendo Jehová, Yahvé, el Señor, Dios es mi pastor y que nada me faltará. En otras palabras, es suficiente. Mi amado, Cristo es suficiente. Y aquí no está diciendo en ningún sentido que el que es el creyente el que está siguiendo la misericordia. Porque nosotros no andamos buscando de Dios. Somos restaurados en Él. No es el creyente ahora el que está buscando la misericordia, mi amado, sino que es la misericordia de Dios quien está constantemente con el creyente.
La promesa activa en el creyente. La promesa de que incluso cayendo bajo esta restauración que se produce bajo el verdadero y genuino arrepentimiento, podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia y buscar del oportuno socorro. ¿Por qué? Porque hallamos en Él misericordia. Pero atención con esto. El que confía en sus pecados es el que es prosperado y alcanza la misericordia. Significa que hay una restauración por medio del arrepentimiento, de la confesión, del reconocimiento de nuestra condición. O sea, por eso le digo y le repito tantas veces, por favor, no tenga una opinión de sí mismo demasiado elevada. Solo véase como lo que es, un pecador redimido, pero pecador al fin. Que estamos bajo la gracia de Dios, también siendo beneficiarios de su misericordia, de su amor, del plan de salvación, pero, atención, pecadores redimidos. ¿Ok? Que no haya mayor condición de sí mismo. Y que estamos caminando en esa perseverancia de los santos a la salvación eterna. Pero incluso la perseverancia es obra del Espíritu Santo. ¿Quién va a ser constantemente que esté ahí como martillo de palo golpeando en cada situación de nuestra vida que le podemos estar fallando a Dios? El Espíritu Santo. Porque le repito, la carne siempre se va a sentir cómoda con cosas que se oponen al carácter santo de Dios. Siempre. No espere que la carne por sí le diga, oiga, es que fíjate que eso que estás haciendo, no, eso no a Dios no le agrada. No, la carne no te va a guiar a eso. Cuerpo de muerte. Pablo lo dejó muy claro. Cuerpo de muerte. Por lo tanto, aquí hay que entender que la seguridad de nuestra salvación, mis amados, está basada en la manifestación del carácter santo de Dios en nosotros. Es la manifestación del carácter divino de Dios por medio de Jesucristo. Sin santidad nadie verá al Señor. Así de sencillo. ¿Quién produce el bien? Dios. ¿Quién produce la misericordia? Bien, Dios mismo. ¿Quién es, mis amados, quien guía en el plan de salvación? Dios. ¿Quién estableció ese plan? ¿Quién nos alcanzó? ¿Quién nos guía en su presencia por medio del Espíritu Santo? Dios mismo. Por eso el hombre, el ser humano, no está por ningún lado. No hay iniciativa humana en nada de eso. No lo hay. Y finalmente, dice el Salmo 23, en la casa del Señor moraré por largos días. Yo creo que esto ni siquiera hace falta explicarlo. La manera en que comienza el Salmo 23 y termina el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y termina diciendo, en la casa del Señor moraré por largos días. Jehová, quien es Dios, quien es mi pastor, sencillamente me va a conducir por medio del valle de sombra de muerte, por medio de tribulaciones. ¿Y a dónde me va a conducir? ¿Cuál es el destino final de la oveja? La casa del Señor moraré por largos días. Si usted se da cuenta ahora, la manera en que el Salmo 23 es totalmente soterológico, está mostrando el camino de la salvación, desde el inicio comienza por él, y dónde nos va a llevar en la última frase, mi amado, del Salmo 23, en el versículo 6. ¿Se da cuenta lo maravilloso? Es el plan, es el camino de la salvación. Gracias, amada, gracias, Josmar. Comienza por Jehová siendo mi pastor, que nada me faltará. Jesucristo el buen pastor. Y finalmente, en la casa del Señor moraré por largos días. El acceso a la casa del Señor es Cristo mi pastor. Y mi destino final es morar eternamente y para siempre en el gozo del Señor, en la presencia de Dios. Jesucristo lo dejó muy claro. Yo me voy a adelantar porque voy a preparar morada para ustedes. Pero no os dejaré solos, sino que dejaré al Consolador, al Espíritu de verdad, que estará con vosotros y en vosotros y con vosotros. El Espíritu Santo. Se da cuenta cómo en este sentido pues cobra un matiz diferente el Salmo 23. La manera en que el propio Salmo 23, mis amados, 1000 años antes de la encarnación del Mesías, de la venida de Jesucristo encarnado, se da cuenta cómo está revelando, mis amados, el camino de salvación el Salmo 23, que es mucho más allá que estos versículos que suenan bonitos, que se dicen en un funeral o en alguna actividad. ¿Se da cuenta? Puede ver ahora, gracias user, gracias por tu aporte, puede ver usted ahorita, gracias Rosita, la manifestación del plan divino redentor de Dios a través de todo el Salmo 23, que lo tenemos como un salmo de confianza, o el Miltrán de David, que es el salmo de confianza de David. Es mucho más que eso. Nos está dejando ver a claras voces, así, gritándonos en la cara, este es el camino de la salvación. Tu buen pastor
te quiere llevar a la presencia de Dios, a su presencia, al descanso. ¿Usted se da cuenta, mi amado? Esto no es algo temporal. Esto no es algo temporal. Es una esperanza, mi amado, segura y totalmente eterna. Significa que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día final. Hasta el día de la venida de Cristo, si estamos aquí, o hasta el día en que estemos finalmente con Cristo. Es impresionante la belleza, mis amados, de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se entiende, cuando realmente es revelada la palabra de Dios, nos damos cuenta que Cristo es revelado en su plenitud. Que el plan de Dios es revelado en su plenitud. Y vemos realmente cómo se está manifestando, mis amados, la revelación de Dios por medio de Jesucristo. Que todo es de Él, por Él y para Él. Y que la Escritura, le he dicho y se lo vuelvo a repetir, cuando estemos escudriñando la Escritura, preguntémoslos a Dios siempre, ayúdame a verte a ti, Jesús, en esto que estoy leyendo. Espíritu Santo de Dios, ayúdame a verte en esto que estoy leyendo. Porque necesito, mis amados, entender que toda la Escritura, que es inspirada por Dios, como dice esto, 2 Timoteo 3, 16, 17, que es bueno para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para prepararnos y ser perfectos en toda buena obra. Pero hay que entender que esa Escritura nos está hablando de alguien. Ahí hay un personaje principal. Y ese personaje principal tiene que ser visto de inicio al fin de la obra. ¿Sabe quién es? Su nombre es Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. Y absolutamente nadie llega al Padre, mis amados, si no es por Él. Esto es algo realmente maravilloso. Y espero en el Señor, pues, que le ha traído revelación esta palabra a su vida en esta mañana. Que haya edificado su vida. Que usted tenga ahorita, pues, una perspectiva diferente de lo que implica realmente el Salmo 23. Gracias, Rosita. De las implicaciones que tiene para la vida del creyente este Salmo 23, de la revelación, porque forma parte de la revelación progresiva de Dios dentro de este plan redentor. ¿Se da cuenta? Entonces es importante que tengamos esta claridad de lo que realmente dice la Escritura y hacerlo bajo principios totalmente bíblicos, expositivamente bíblicos. ¿Ok? Entonces, con respecto a estas enseñanzas, como ya lo he dicho en varias ocasiones, gracias, Josmar, el propio TikTok no permite subir toda la enseñanza, porque obviamente